Días. Antes, mientras acaban de llegar algún compañero, ¿alguna duda sobre dónde nos quedamos ayer? La primera parte, la parte de, si recordáis, de las búsquedas en la tienda. ¿Alguien que quiera Por mi parte, no, todo alguna bien. aclaración? Me ha mandado un correo José Antonio, que no sé si está. Un momento. Hola. Hola, José Hola. Antonio. Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días. Hacemos lo que quieras. Si quieres, te contesto como quieras, ¿vale? Pero por lo que has puesto, creo que es un tema que puede interesar a alguien más. Entonces, si te parece, lo hablamos aquí. Claro que sí. Adelante. Vale. ¿Cuentas tú lo que me has puesto en el correo? Que seguro que lo cuentas mejor que yo, porque yo voy a leer el correo. Entonces, si lo cuentas tú, Vale. seguro que lo cuentas mejor. Venga. Bueno, pues básicamente mi idea de negocio es organizar una agencia de servicios, ¿vale? Bueno, realmente es una agencia de viajes especializada en un deporte en concreto, del cual tengo bastante experiencia. Y bueno, pues en un principio tengo dos canales o más que dos canales, dos tipos de clientes potenciales. Uno, que serían pues asociaciones o colectivos de gente que realiza este deporte, y en otro lugar tenemos a consumidores individuales que practiquen este deporte. ¿Vale? Puedes decir cuál Entonces, es el deporte, ¿eh? No hay sí, ningún es tipo de buceo. problema. Es buceo Vale. recreacional. Vale. Bien, pues el tema es que tengo miedo. Bueno, a mí lo que más me gustaría sería coger y vender a los dos diferentes segmentos potenciales de clientes. Pero me parece que si yo intento vender a uno de ellos, el otro, puedo resentir las ventas en el otro si vendo a los dos canales a la vez, ¿vale? Porque en un lado tendríamos a estos colectivos, que sería básicamente un business to business, un modelo de negocio a negocio, o bueno, de negocio a colectivo básicamente, y en otro caso tenemos pues un business to customer, ¿no? Que significa que estoy vendiendo directamente al consumidor final. Y claro, pues me parece que puedo canibalizarme las ventas de uno, pues si vendo al otro. Y no sé muy bien cómo enfocar. ¿Cuál es? Entiendo que tú cuando hablas de canibalizar, entiendo que lo que canibalizarías desde el punto de vista si vendes al particular, porque al final la agencia, por decirlo de alguna manera, o la asociación se pueda enfadar. Exacto. Es O sea, ahí tu el problema no es vender a la asociación, porque el particular, ¿qué más le da que le vendas a la asociación? Efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Básicamente estos colectivos de buceadores, pues al final, pues ellos lo que quieren es que la gente permanezca en esos colectivos de buceadores, ¿no? Y entonces, si se vienen conmigo como una agencia individual, ¿sabes? Como una persona individual, pues entonces dejan de ir en cierta medida con esos colectivos. Y entonces, si quiero mantener una relación estable con esos negocios, pues me parece difícil plantear el venderle a estos clientes como consumidor final. Vale. Opiniones, antes de que dé yo la mía. Que yo juego, esta vez he jugado con ventaja porque me ha mandado el correo hace un rato y me lo había leído ya. Entonces, opiniones, ¿qué pensáis de lo que está? Creo que hay varios de los que estáis aquí, que estáis en el sector servicios o que podéis vender cosas del sector servicios y que os podría encajar lo que está comentando José Antonio. Gracias, José Antonio, por compartirlo con nosotros. ¿Qué opináis de esto? Esto que está contando José Antonio es algo que ocurre muy habitualmente, ¿vale?
por ejemplo, no solamente en el sector, en esto que está contando José Antonio, por ejemplo, en un negocio como puede ser el negocio de Susana, ¿vale? Susana se puede plantear que si ella vende en online y ella ya tiene una base de clientes, ¿vale? Pues cuidado con qué cosas hago en online, ¿vale? Porque de alguna manera mis clientes se pueden sentir, comillas, ofendidos o me pueden llegar a pedir cosas que yo estoy haciendo en online y que no puedo bueno, y que no voy a poder hacer y que no les estoy haciendo a ellos, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer de pues, que ocurre pues, con las operadoras de televisión o con o de telefonía o con los seguros, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis de este planteamiento que está haciendo José Antonio? ¿Qué le podemos, ¿alguien le puede recomendar algo o alguien tiene alguna cosa que piense, que le parezca bien, mal, lógico? No sé, ¿qué creéis? Oye, perdona, yo es que no he terminado de entenderle bien con quién se va a molestar. ¿Lo puedes repetir? El problema, Teresa, lo que él dice es que, a ver, resumimos, ¿vale? ¿Puedo hacer un pequeño comentario así para simplificarlo? Sí, Básicamente, esos colectivos son como un canal de distribución, claro. ¿vale? Para vender viajes. Vale, esto es lo Entonces, mismo, Teresa, perdona, José Antonio, sí. que se lo aclaramos a Teresa con un ejemplo en su negocio, ¿vale? Tú imagínate, Teresa, que vas al Colegio Compañía de María a vender un viaje de inglés, ¿vale? Y tú no vas a vender el viaje de inglés, la gente se tiene que apuntar a Compañía de María a través de Compañía de María porque tú, lo que sea, le das una comisión a Compañía de María o el negocio que sea, ¿vale? Porque va a ser Compañía de María quien va a gestionar tus viajes o quien te va a ayudar a gestionar tus viajes. Pero tú a la vez recoges los mails de la gente que está en esa presentación y tú les envías un correo directamente a ellos, ¿vale? Para ofrecerles el mismo viaje que podrían hacer con el colegio. Lo que va a pasar es que Compañía de María se te va a rebotar y te va a decir, otra vez vienes a vender cuando yo te diga. Esto es un poco lo que entiendo que está comentando José Antonio, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, Pues que si yo vendo directamente a un colectivo y luego vendo directamente al particular o puedo vender directamente al particular, el colectivo me va a decir, oye, chato, es que estás entrando a mis clientes. Entonces, claro, ese es el grave problema y eso es lo que entiende, lo que a José Antonio le da miedo de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, Teresa. a ver, a mí eso me parece tan poco profesional, vamos, yo es que eso ni se me ocurre. Que hay gente muy agresiva que se te tira la yugular y me parece estupendo. Yo desde luego jamás de los jamases se me ocurre pisar ni puentear a nadie porque te están dando un beneficio ya, búscate otra gente. Es mi opinión, ¿eh? O sea, de Ya, todo Teresa, hay. y si un alumno de Compañía de María, sin que tú le hayas mandado nada, entra en tu web, como puede entrar en la de cualquier otro sitio de viajes y te intenta contratar el viaje, ¿se lo vendes? Eso es otro tema. No, es que ese es el tema que está comentando José Sí. Antonio. Exacto, ese es el tema. Porque además te voy a decir una cosa. Todos estos colectivos viajan en un determinado momento del año, Claro. ¿vale? Entonces, si una persona cualquiera que pertenece a uno de estos colectivos quiere viajar en otro momento del año, pues no entras en un conflicto directo porque son diferentes fechas, pero sí puede provocar que el colectivo, bueno, que esa persona luego no quiera ir en el viaje que organiza pues el Colegio de María Teresa, pues porque ya se ha gastado la pasta en otro viaje en otras fechas, ¿vale? O sea que sí que le va a afectar a las ventas. A Sí, ver, sí, sí. si tú le ofreces otra cosa que ellos no tienen o no pueden, pues bueno, no sé, es un tema un poco escabroso. Yo es que soy partidaria de de buscarme la vida de otras maneras, ¿no? Quiero No, decir, a la hora de espera, vender, Teresa, ¿eh? Teresa, pero no es buscarte la vida de otras maneras. O sea, yo te entiendo por dónde vas Digo a tú. nivel de ventas, Sí, ¿eh? sí, No de sí, pero negocio, yo te Dios me entiendo, libre. yo te entiendo perfectamente por dónde vas tú, ¿vale? Pero yo ahora te pongo, el planteamiento que te pongo es tan duro como yo voy a hacer una presentación a Compañía de María, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y hago la presentación el día 10 de octubre, ¿vale? La cuento un rollo y tal. Y vale, y de allí me salen 15 alumnos o 10 alumnos para llevarlos a Estados Unidos e Inglaterra, ¿vale? Y de pronto, 2 meses después
una persona que había estado mirando eso y que además estaba mirando otras ofertas para mandar a su hijo a estudiar al extranjero, por ejemplo, contacta conmigo sin pasar por el contacto de Compañía de María, porque me ha visto en la web o porque ha buscado en Google estudiar en el agencias para estudiar en el extranjero en Zaragoza, y salgo mi web posicionada y sale y contacta conmigo y al final me dice, me quiere comprar un viaje para irse a estudiar al extranjero. Tú el viaje a Compañía de María lo ofreces a 10, por decir algo. El viaje a este alumno lo ofreces también a 10. Al final el coste, o sea, el coste que ofrece Compañía de María y el coste que ofreces tú es el mismo, ¿vale? Pero Compañía de María deja de ganar 1,5 que tú le das. Si me entero o si estoy entendiendo bien, ese es el problema o la duda que tiene José Ángel, ¿no, José Ángel? José Antonio, perdona. Pero sí, eso es. Claro, a ver, es decir, te cuento. Yo, por ejemplo, claro, es que yo no me suelo tirar mucho a colegios bueno, da igual. privados, pero claro, sería el caso de José Antonio, ¿no? Que se centraría en lo que se tiene que centrar. Yo, desde luego, si alguien sé que viene a través de, aunque haya venido, se haya metido en la web, a lo mejor ha entrado en la web o se le puede preguntar cuál es el canal por el que ha venido. Simplemente con que sea del colegio de la Compañía de María, yo creo que sería cuestión de hablar con ellos y untarles un poco. Y eso Sí, no claro. molestaría tanto, aunque no sea el programa, o sea, el deporte que le hayas vendido a Compañía, pero dijéramos un poco de agradecimiento, no sé, Claro. es que nosotros funcionamos así, ¿eh? O sea, entonces cuando, no sé, es mi sugerencia. Claro, pero esa es una opción que digamos que es la opción, por decirlo así, más elegante, ¿vale? Es decir, yo entiendo que si un deportista me viene de un colectivo y me entero que es de un colectivo con el que yo trabajo, ¿vale? Pues cuando al final, porque al final todo depende cómo vayas tú con el colectivo, porque si con el colectivo lo que haces es ofrecerle el viaje más barato para que ellos puedan ganar un porcentaje, pues bueno, tendrías que comprobar cómo lo puedes compensar. ¿Sabes, José Antonio? Eso es, claro, es lo más fácil, y sería tan sencillo como tener en la web una zona para colectivos y otra zona para particulares, ¿vale? Y ya está, no habría mayor problema. Claro, eso puede ser que a ti te llegue un deportista que tú no te enteres que es de un colectivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mucha otra gente? Que ya no sé si es elegante, no es elegante, si es legal, si no es legal, pero bueno, hay mucha gente que lo hace. Al final acaba teniendo 2 dominios diferentes, aunque sean con la misma razón social, con 2 webs diferentes, ¿vale? Con unas condiciones de contratación totalmente diferentes, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo que es bastante clarificador, ¿vale? Imaginaros que sois una carnicería, ¿vale? Y vosotros compráis online, o sea, vosotros ofrecéis compra online a través de la web, ¿vale? Y a través de la web cobráis 2 euros de transporte, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero ahora Sí. imagínate que tú también ofreces pedidos por teléfono. Y a través de los pedidos por teléfono, en lugar de cobrar 2 euros por transporte, cobras 4. Sí. ¿Vale? Claro, al final, ¿qué estás haciendo? Pues estás cobrando más por un coste, ¿vale? Que tú al señor que te compra por teléfono le puedes decir, oye, no, pero es que yo a ti te tengo que atender por teléfono, tengo que apuntar el pedido a mano, tengo que llevarme un datáfono que te tengo que cobrar con ese datáfono o con dinero cuando te llevo el pedido. Entonces, por eso esos gastos incrementan mi coste y por eso te cobro más, ¿vale? Quiero decir que el cliente ya está acostumbrado a que dependiendo de qué haga, ¿vale? Le cueste más o le cueste menos. Quiero decir que si tú tienes una zona en tu web de asociaciones y una zona en tu web de particulares, o 2 webs diferentes, aunque al final sea de la misma empresa, ¿vale? Ellos pueden entender que, claro, dependiendo del tipo de cliente sea diferente. Tú no puedes tratarme igual a mí, que voy con mis 3 amigos a bucear y vamos 4, ¿vale? Que
si de pronto va la Asociación de Buceadores de Zaragoza, que contrata una historia contigo que son 100 buceadores. No puede, lo tienen que entender, y si no lo entienden, pues bueno, al final yo creo que en este caso prima siempre la asociación por encima del cliente individual. Creo, ¿vale? Pero ya te digo, al final es eso, al final es tener muy claro y dejar muy claro de manera visible cuáles son las diferencias entre uno y otro. Así la asociación nunca te puede decir nada. ¿Me explico? A mí me parece que lo que estás comentando es la diferencia entre vender a un individuo o vender a un colectivo, ¿vale? Sí. Pero lo que me preocupa a mí es que el colectivo se rebote conmigo por vender al individuo. ¿Cómo evitar que...? A ver, no lo puedes evitar de ninguna manera, vender al individuo, ¿vale? Incluso el colectivo no te puede invitar. Otra cosa es que, como decía Teresa, tú luego, de alguna manera, económicamente, le repercutas al colectivo como si hubiera ido con el colectivo. Eso sí, claro. Pero mira, a ver, yo lo que te... Y vuelvo a repetir, es lo que te recomiendo, ¿eh? Sí. Nosotros trabajamos para empresas que a su vez subcontratan, o sea, perdón, ofrecen nuestros servicios, ¿vale? Empresas que no tienen desarrolladores web y nosotros hacemos desarrollo para esas empresas. Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo les tengo unas tarifas de coste hora, ¿vale? Que son públicas. Cuando yo me contrata una empresa de este estilo y me empieza a dar mucho trabajo, evidentemente yo paso a cobrarle menos que a un cliente de la calle. Pero es que yo lo tengo público lo que cobra un cliente de la calle. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, es que no se pueden rebotar conmigo. Otra cosa es que yo luego, claro, yo ya tendré mucho cuidado de si tú a mí me traes un cliente y luego el cliente me llama, pues hostia, te avisaré a ti primero. Pero no creo que haya tanto problema siempre y cuando tú tengas claro que la comunicación buena tiene que ser con tus asociaciones o con tus colectivos, ¿vale? Y también desde el punto de vista de que tengas claro que el que manda es la asociación. ¿Me explico? Sí. Frente a un particular, frente a un viaje de un particular. Viaje o Se me ha ocurrido una idea que, bueno, partiendo de que desconozco bastante todo el tema de las asociaciones y demás de este tipo de servicios, pero se me ocurre una idea en vez de estar pensando más en si el problema que comentaba ahora José, ¿no? De si me van a venir porque se quejan, porque se han enterado de que un cliente ha venido directamente conmigo, no a través de ellos y era mío y demás, a lo mejor se puede, digamos, pasar hacia el lado bueno, creando una especie como de sistema de afiliación en la página con las asociaciones. Es decir, si la asociación, por ejemplo, tiene su propia página web y yo tengo un sistema de afiliación en mi web que digo, porque tú en tu página, José, supongo que tendrías la parte de asociaciones, ¿no? Entonces, si das de alguna forma alguna opción en tu página para que las asociaciones se alíen contigo a través de un sistema de afiliación para que en sus páginas web propias de cada asociación o colectivo pongan algún tipo de... O sea, para que todos los clientes de esa asociación tengan un sistema a través de la propia página de la asociación para que contraten contigo porque ellos no son capaces, lo que decíamos, de cubrir durante todo el año, a lo mejor en momentos determinados sí, pero durante todo el año no lo pueden asumir. No lo sé, es que no sé cómo funciona el tema de... Claro, pero el problema más no es eso, o sea, el problema no es darle herramientas a la asociación o tal, sino el problema... No, pero me refiero, o sea, a través de eso, al final la asociación sigue ganando dinero contigo. O sea, tú conviertes a la asociación en un vendedor tuyo, porque Sí, tú le claro, estás dando pero... una parte de la venta que hace hacia sus propios clientes. Sí, pero si eso está, si eso sí, pero tú imagínate que yo soy de la Asociación de Buceadores de Aragón y la Asociación de Buceadores de Aragón hace un viaje a bucear a no sé dónde el primer fin de semana de mayo, ¿vale? Y yo en vez de ir el primer fin de semana de mayo, que es lo que se plantea José Ángel, quiero ir en abril y entro en la web de José Ángel porque además lo veo, quién hace ese viaje y le contrato un viaje. Sí, pero yo ahí no veo un problema porque
el cliente quiere abrir y la asociación no lo da. Ya, claro, pero la asociación te puede decir, oye, chato, que este es mi cliente y estoy dejando de darle ese servicio. Ya, Que pero eso a es lo- ver, pero si yo como cliente que va a contratar, digo, no puedo contratar el de mayo y no le voy a contratar a la asociación, si a través de la página de la asociación veo que José tiene pues, la opción digamos, del No, pero tú servicio. no lo ves a través de la página de la asociación. A ti te llega, imaginaros, yo me pongo en el peor de los casos, a mí me llega una newsletter con ese viaje y me pone quién hace el viaje, ¿vale? Y entro directamente a la web y contrato el viaje sin pasar por la asociación. ¿No? Entiendo, José, que este es Sí. tu miedo. Sí. Y Pero en una el momento en cosa, que yo contrato el viaje sin pasar por la asociación, claro, le estoy haciendo la cama a la asociación. Claro que la asociación no da el viaje en el periodo que yo quiero. Y podemos pensar, hombre, pues que lo hubiera dado, ya, pero es que ese cliente al final me lo ha traído la asociación. Sí, por eso digo que, a ver, si ese cliente que es de la asociación al final viene a mí y me contrata y ha venido a través de un enlace de afiliación de la página de la asociación, yo le doy una comisión a la asociación que probablemente no será el mismo importe que cuando yo contrato con la asociación directamente para dar lo que decías, los 100 viajes, o sea, los 100 servicios a los pero buceadores. no sería más sencillo, no lo sé, pero porque yo esto no entiendo, pero si tú en la web a la persona individual que entra le dices y que sea bien visible, si vienes a través de una asociación tendrás un descuento y informas igualmente a la asociación de que si una persona entra va a tener un descuento para que va a ser un beneficio para ellos, ¿no? O, no sé. Claro, pero todo depende, es lo que hablábamos, o sea, es lo que yo os decía. Al final, si tú tienes varios clientes o lo haces con sociedades diferentes, de manera que, en teoría, des servicios diferentes, ¿vale? Y entonces puedas cobrar por servicios diferentes y sean totalmente separados, ¿vale? O si no lo haces así, la única opción que tienes es ver o decidir o pensar o llamarlo como queráis, ¿vale? De qué manera cuando yo me entere de que una persona me viene por una asociación, pues darle algún tipo de beneficio. Si la asociación solamente quiere que sus asociados tengan un porcentaje de descuento, perfecto. Si la asociación quiere dinero, bueno, pues lo tendré que pactar con ella. Pero esto es como cuando tú eres de una APA de un colegio o de una gran empresa y tienes una tarjetita para ir a no sé qué dentista que te hacen un descuento o no sé qué historia que te hacen un regalo cuando vas. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Pero siempre y cuando pueda identificar el cliente y teniendo en cuenta que mi cliente primero es la asociación. Es la única forma que tiene hacerlo. Y si no, pues claro, al final, luego también hay un tema, y ahora esto es una opinión, hay un tema de economía de escala. Es decir, si yo tengo 52 fines de semana para hacer excursiones al año y resulta que las asociaciones me cubren 40, pues igual no me interesa vender a particulares. Claro, o sea, es que esto es así de sencillo, ¿vale? Y entonces me interesa buscar asociaciones para que cubrir el máximo posible de fines de semana. Yo por dar mi opinión, sí. Sí, porque A además ver, a ti yo ya me creo... interesa, porque tú estás muy cerca de esto. Sí, bueno, es que, a ver, se me estaban ocurriendo ejemplos porque esto es, a ver, el rebote de un cliente individual, eso, pues, por mucho que le expliques que a la asociación le haces un precio especial porque te vienen muchos clientes de ahí o incluso cuando viajas, vas en un viaje que has contratado, coincides con gente, imagínate, no vas a las Maldivas y luego te das cuenta que hay gente que va en el mismo viaje que tú, con las mismas condiciones que tú, y alguien ha pagado, yo qué sé, 3.000 euros y otros han pagado 2.000 porque han cogido un billete de última hora al final. Y entonces, claro, esa gente dice, jolín, estos están viajando y han pagado 3.000 y yo estoy viajando y he pagado 2.000. Por mucho que le expliques que la persona que ha pagado 3.000 lo ha reservado con tiempo para tener esa plaza y ese viaje seguro, el de 2.000 lo ha hecho en última hora y se ha beneficiado de esa incertidumbre de que si tiene el viaje o no, ¿eh?
Entonces el que ha pagado con 3.000, por mucho que le digas que esa persona lo ha pagado tarde y por eso ha podido coger ese precio de última hora, pues se va a sentir mal, o el rebote no lo podemos evitar. De una manera o de otra, creo que el cliente por el precio siempre se puede rebotar por ese sentido. Pero yo veo lo que dice Begoña, que creo que si eres coherente con lo que ofreces y cómo lo ofreces, a mí me pasa, por ejemplo, está claro que los precios son difíciles de poner, porque a mí, por ejemplo, los servicios que doy, es que es imposible que ponga un precio por mi servicio en una web, le he dado 20 vueltas. Puedo poner un precio orientativo, pero hay tantas variables. La distancia, a quién le presto el servicio, porque sé que siempre que presto un servicio a un colegio nunca tiene presupuesto, a un ayuntamiento sí, pero paga tarde. La distancia, si me contratan 2 o 3 pases, si tengo que hacer los pases en días seguidos, puedo pernoctar si está lejos. Si ese cliente me ha contratado 3 actividades en unas fiestas o solo una aislada. Entonces, hay tantas variables, pero tienes que tener cuidado con el precio, porque a mí me pasa que ofrezco un taller o una actividad, un espectáculo en un municipio, luego en el municipio de al lado me contratan el mismo taller 4 meses después, yo les doy un precio que igual no es el mismo, y entonces a veces me dicen, oye, pero si en el pueblo de al lado me han dicho que esto le costó tanto, o no me lo dicen, Ya, pero se espera. enteran y les sabe malo. Entonces, la coherencia ahí es lo que prima, ¿no? Sí, Si a mí me pero dicen espera, eso, yo les puedo... espera. Es Sí. que no estamos hablando de que contra un servicio en un momento dado o en otro momento dado sean diferentes, porque eso es una coyuntura que las Sí, bueno, lo empresas de ponía servicios como... Sí. vivimos. Pero yo el ejemplo que creo que tenemos que es más complicado que todo esto, lo que tenemos que valorar es que tú imagínate que tú das un espectáculo de payasos para el cachirulo, Sí. ¿vale? Y resulta que yo voy a hacer la comunión de mi hijo al cachirulo, ¿vale? Y me ofrecen tus payasos y me dicen que tus payasos valen, me lo invento, 300 euros. ¿Vale? Sí. Y yo llego y veo que los payasos los da Animación X, ¿vale? Y yo me conecto, no a tu web, digo, bueno, pues lo de los payasos ya me lo pensaré, y empiezo a buscar espectáculos de animación, ¿vale? Y Sí. viendo esos espectáculos de animación me acaba apareciendo tu web. Sí. ¿Vale? Entro en tu web, me pongo en contacto contigo y contrato. Y tú me cobras 300, me acabas cobrando, vamos a suponer que me acabas cobrando lo mismo que me cobraría el cachirulo. Y tú apareces en el cachirulo y resulta que el del cachirulo ve que tú me estás cobrando a mí, ¿vale? Y que él no se lleva la tajada. Y que claro, pero es que eso no puede ser así. El único beneficiado aquí eres tú. Eso es lo que está planteando, si no entiendo mal, es lo que está planteando José Antonio, que el único beneficiado es José Antonio, no es ni el cliente final ni la asociación. Claro, pero es que ahí el cachirulo, en este ejemplo que has puesto, es que obviamente el precio, yo lo veo cristalino, el precio no puede ser igual, porque si yo he negociado con el cachirulo y el cachirulo me ofrece unas instalaciones y una continuidad en el tiempo, o me asegura X, pero yo no digo X eventos... Espera, que no. Que yo no digo que tú le cobres lo mismo al cachirulo que me cobras a mí. Sí. Yo digo que el cachirulo a mí, Isaac, me cobra 300 euros. Y tú, a mí, Isaac, me cobras 300 euros también. O sea, que yo ni gano ni pierdo, pero me apetece más hacerlo contigo que con el cachirulo. Pero evidentemente tú te llevas más margen. Si el beneficiado eres tú. Pero claro, cuando tú apareces en el cachirulo va a decir, hostia, ¿qué haces aquí? Pues por eso digo que yo, en mi caso, si yo prestara un servicio a un cliente que ha contratado una comunión en el cachirulo y me llama a mí sin pasar por el cachirulo, yo con el cachirulo tengo negociado un servicio que cuando sus clientes quieren una animación para la comunión que tienen ahí en el cachirulo, yo con el cachirulo le ofrezco un precio para que se lo ofrezca a sus clientes y ahí está todo consensuado. Pero si me viene un cliente que tiene la comunión contratada y pasa del cachirulo y accede a mí directamente, obviamente yo lo veo claro, el precio, yo no daría el mismo precio. Pero si no te digo ser. que des el mismo precio, Aarón, que no me estás entendiendo. Tú das un precio, al cachirulo le das 200 euros, ¿vale? Sí. Y a mí me das 300, ¿sí? Sí. Pero el cachirulo quiere ganar dinero.
Y el cachirulo a mí me lo vende a 300 y tú me lo vendes a 300. No hay ninguna diferencia para el cliente final. Si lo que dices, Isaac, Pero- es que la percepción del cliente al final es que el que La gana misma. siempre es la empresa. ¿No? El cliente que soy yo tengo la misma percepción. Ya, pero Tengo- cuando es la asociación también tiene la percepción de que el que está ganando siempre, en cualquier caso, eres tú, vendiendo al uno o vendiendo al otro. Bien, pero si da igual, pero si es que este no es el problema, quien gane. El problema es cómo se siente el cachirulo. El problema que tiene José Ángel es que él se da cuenta que puede causarle problemas a esa persona que nos está comprando, ¿vale? Sin pasar por el intermediario. Sí, yo, si queréis, os puedo decir lo que me pasó pues cuando hacíamos esto mismo que queremos hacer ahora, pero en la otra ubicación, estábamos sirviendo igualmente a particulares y asociaciones. En un Sí. principio, los particulares venían de una serie de contactos y las asociaciones de otros. Pero en un momento dado, pues al cabo de un año, una cosa así, resulta que de las asociaciones que ya sabéis cómo son, pues que al principio empiezan con mucha emoción, pero luego ya se van desinflando, pues empezó a disgregarse gente. Y esa gente nos quería empezar a comprar como particulares. Nosotros en nuestra ignorancia, pues me quieres comprar como particular, pues muy bien, te sirvo. Hasta que se enteraron los de la asociación, que ya teníamos 7 clientes antiguos de la asociación y vieron en eso un problema. A pesar de ser todos muy guays y muy new age, pues si no están aquí, pues no pueden estar tampoco con vosotros. Entonces lo solucionamos como lo que has dicho al principio. Les dimos unos beneficios añadidos, les quitamos los gastos de envío, les empezamos a dar excedentes de cosecha, cosa que no hacíamos con los demás. Y a los particulares les cobrábamos gastos de envío y ya, parecía como que se había solucionado. Hasta que los que se empezaron a quejar fueron los particulares, porque estos no tienen gastos de envío, porque siempre les lleváis los restos que quedan Claro. en el árbol de las cerezas o de los melocotones o no sé qué. Total, que nuestra impresión al final, después de 5 años, y yo es lo que le diría a José, es que nunca va a tener contento a todo el mundo. Que Pues tú eso es lo tienes que que decía. ser... Sí. Claro, eso es lo que decía Que José al principio. el rebote no, por mucho que tú tengas la coherencia de decir, oye, mira, es que a este pueblo le has cobrado esto y a Sí. mí le has cobrado lo otro, si tú tienes la coherencia de decir, claro, es que yo a esta asociación que dice María José, tienen 15 o 20 personas que me compran regularmente durante el año, entonces, pero eso no lo van a entender, ellos van a seguir queriendo que los transportes Claro. sean gratuitos, que tal. Sí, lo pero entienden, pero y aunque sus principios éticos, que decía antes Teresa, que hablaba sobre la ética, los tuyos, los de la empresa, los de la asociación, todos somos muy éticos, hasta que te toca exactamente a ti. Entonces, al final todos queremos pues el mejor precio, el mejor servicio y lo que le dan a todos, y me da igual si ahí en la asociación llevas 40 pedidos y a mí solo me traes uno. Pues, Quiero que me des lo vale, mismo. pero Entonces, al final somos un poco egoístas. Sí, pero entonces, María José, lo que tenemos que hacer nosotros, y yo os lo recomiendo desde mi punto de vista como empresa, ¿vale? Lo que tenemos que hacer nosotros es valorar si queremos seguir con la asociación o queremos seguir con el particular. Y lo normal Sí. es que queramos seguir con la asociación. Perfecto, y eso fue lo que hicimos Y es lo que, nosotros. claro, pero eso es una decisión vuestra de empresa, ¿vale? Sí, y te cuento también lo que pasó después. Nosotros elegimos por la asociación, intentamos arreglarlo perjudicando, entre comillas, a los clientes privados y beneficiando mucho a la asociación. O sea, Sí. hicimos como si dijéramos un beneficio exagerado entre lo que ganaban unos y lo que perdían los otros. Y al final pasó otra de las cosas que has dicho. Ellos empezaron a ver, porque nosotros queríamos transparencia y decíamos, pues si las lechugas en un momento dado no eran nuestras, pues poníamos vienen de parte de no sé quién de Murcia. Las naranjas son de no sé quién de Valencia. Pues cogieron y nos puentearon a nosotros y se fueron directamente pues, a pedir a otros directamente en origen. Pero eso ya sabemos qué va a pasar. Pero Por eso claro. te digo que al final no somos, la fidelidad no existe y la ética tampoco. Y en internet menos. Pero por eso yo le Exacto. decía, por eso yo cuando José Antonio, perdón,
comentaba, yo le decía que aquí solamente hay dos opciones, o para mí, o una opción, hacerlo con dos sociedades o con dos webs o con dos como quieras separadas, que cada una ofrecen un servicio separado y tú verás, compras una cosa o compras otra. Claro, es que no hay más, ¿vale? Es decir, si yo compro esto, pues tengo muy claro que puedo comprar esto. En vuestro caso, por ejemplo, María José, no sé si es tu caso cuando hablas de asociaciones, pero yo en algún momento que he montado tiendas online y cosas así para productos ecológicos, funciona mucho los grupos de compra. El grupo de consumo eran. O grupos de consumo. Entonces, Sí. pues claro, esas cosas suelen tener mucho tirón. Claro, ¿qué ocurre o qué hace la gente? Pues es muy sencillo. Yo desde el día cero, ¿vale? Tengo en mi web públicamente una política del grupo de consumo. Si tú me consumes más de 500 euros al mes, tienes estos beneficios. Si me consumes más de 1.000 euros al mes, estos beneficios. Si me consumes más de 2.000 euros al mes, estos beneficios. Sí, al Entonces, final, el particular que se queja le dice, chato, cuando llegues a 500 euros al mes, me podrás decir lo que sea. Claro, ayer, por ejemplo, que hablábamos de los dominios, y os pongo un ejemplo real, ¿vale? Vosotros contratáis un dominio con un proveedor de internet, ¿vale? Y os cuesta, me tiro a la piscina, ¿vale? 10 euros, ¿vale? Yo, con ese mismo proveedor de internet, si es el proveedor de internet con el que trabajo, ¿vale? Os lo puedo contratar a ese proveedor de internet y os lo puedo vender por 9 euros o incluso por 10, por el mismo precio que el proveedor, ¿vale? Pero es que a mí el proveedor me cobra 6. ¿Pero por qué me cobra 6? Porque es que yo gestiono 500 dominios. Entonces no me puede tratar a mí igual que gestiono 500 dominios que a vosotros que tenéis 1, 2 o 3 dominios. Y si alguien no lo entiende, perfecto, pues contratas tú solo y ya está. No pasa nada. Y ojo que la exclusividad también tiene un precio, ¿eh? Quiero No, sí, decir sí, que la asociación te puede pedir, se puede rebotar en el colegio de María o los ejemplos que habéis puesto, te puede pedir, oye, es que hay clientes que le estás vendiendo tú individualmente y tal, lo que dices tú, que hay que establecer ser coherente, tenerlo bien claro públicamente, lo que ofreces y qué privilegios se llevan los que compran más, sí, etcétera. Pero Sí. sobre todo lo que yo creo, José Antonio, no sé si te hemos aclarado algo o no, ¿vale? Bueno, es un debate continuo esto. Es que la verdad es que la solución no es fácil, no es sencilla. No, pero yo ya te digo, a ver, yo te digo por lo que conozco de otras plataformas, ¿vale? Para mí lo más sencillo, creo que hay dos cosas que son básicas, ¿vale? Por supuesto, estoy con María José, que todos somos muy dignos, muy éticos, muy no sé qué, pero para mí hay una cosa básica. La primera cosa básica es transparencia, ¿vale? Es decir, si yo vendo lo que os decía, los dominios a 12 euros, los vendo a 12 euros. Y si a ti me compras 10, pues te diré, oye, te los vendo a 10 euros. Pues tú ya estás viendo que te estoy haciendo un descuento porque sabes que yo en la calle los vendo a 12 euros, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Con lo cual, transparencia para todos, ¿vale? Y luego lo que sí que es verdad es intentar buscar un modelo de negocio con la asociación que te permita de alguna manera beneficiar a la asociación o a los miembros de la asociación en el caso de que tú quieras, ¿vale? Y yo creo que además de todo eso, asumir que siempre va a haber un Que porcentaje siempre de gente se te va a escapar alguien, claro. que sienta Claro. muy mal, porque dices, si lo estoy haciendo bien, si yo lo he puesto todo correcto, si he sido transparente, si soy muy honesto, sí, pero aún así claro. habrá un porcentaje de gente que se mosqueará. Claro, pero fijaros que nosotros, por ejemplo, gestionamos algún dominio, ¿vale? Que han sido subvencionados, que sabemos que han sido subvencionados a través de subvenciones del IAF o del Gobierno de Aragón, ¿vale? Pues cuando vamos a renovar los dominios o el hosting o cosas de estas con la persona, informamos al Gobierno de Aragón o informamos al IAF, simplemente para decirles que lo estamos haciendo. Ya está, no pasa nada. O sea, si hacemos bien las cosas, yo creo que nos tenemos que esconder. Pero, por supuesto, para mí, esas claves. Y la otra clave, para mí, importantísima, al final es, si las cosas te funcionan bien y te van funcionando, al final va a haber una balanza y vas a tener que destinar una balanza hacia un lado o hacia otro. Y os pongo un ejemplo final, ¿vale? Y empezamos y continuamos, ¿vale? El tema de los médicos o de los fisios o de la gente que hace masajes, ¿vale?
¿Cuántos médicos conocéis, dentistas, no sé, traumatólogos, gente de masajes, que no atiende a seguros médicos? Muchos, ¿no? Muchísimos, sí, muchos. ¿Y por qué creéis que no atienden a seguros médicos? Porque les pagan muy poco. ¿Y entonces por qué otros sí que entienden? No lo sé. Ahí ya. Porque no tienen volumen suficiente del cliente que está dispuesto a pagar más y tienen que ganarse las judías. Es que esto es así de fácil. Esto es así de fácil. Es decir, si a mí un cliente de un seguro me deja 5 y un cliente particular me deja 8, ¿vale? Cuando yo tenga suficientes clientes particulares de 8 para mantener mi negocio, a los clientes de 5 hasta luego. Porque lo único que me haces es quitarme tiempo para atender a los de 8. Y esto es un tema que sé que lo que os voy a decir, sobre todo a los que estáis emprendiendo negocios, es complicado de explicar, ¿vale? Cuando nosotros empezamos un negocio, una empresa, una idea de negocio, una tienda online, lo que sea, queremos ir a todo, pero no se llega a todo, ¿vale? Porque nuestros recursos personales, técnicos, financieros, lo que sea, son limitados, ¿vale? Entonces tenemos que decidir y tomar una decisión de qué cosas son más rentables o qué cosas son más, no sé cómo decirlo, mejores para nosotros para ir a unas o a otras. Porque tener claro que en el momento en que empecéis a trabajar, o sea, que la rueda se empieza a mover, no podréis llegar a todo. Y cuando seamos capaces de tener esa, ¿cómo os diría yo? Esa visión, entonces os irá guay la idea de negocio. O mucho mejor, ¿vale? Es una opinión, ¿vale? Es una opinión solamente. Y sé que, vuelvo a repetir, que en un primer momento vamos a todo lo que se menea. Pero realmente las empresas somos maduras o funcionamos relativamente bien cuando de pronto ves un concurso público, por decir algo, y ves que están pidiendo demasiadas cosas y a ti no te merece la pena ir, o un cliente te pide un presupuesto y le dices, oye, es que no te lo voy a poder hacer por la razón que sea, ¿vale? Y entonces en ese caso es cuando realmente la empresa está funcionando bien y la empresa está ganando el dinero que debe de ganar. ¿Vale? Ya os digo, es un consejo, ¿eh? Y tomarlo como queráis, pero es un consejo que espero que os ayude. Tienes toda la razón ahí, Isaac, pero toda. Es que, hay clientes que no merecen la pena tener. Claro, es que si a ti mañana yo te llego y te digo que me tienes que estampar a mano 10.000 bolis y soy un cliente que sabes que te los compro a ti, mañana se los compro a la competencia, o los compro por internet o se los compro al primero que me rota, pero te viene un cliente para que le estampes 5 camisetas y que está cada 5 días yendo a tu tienda, pues tú, con perdón, serías tonto si dejases el de 5 camisetas por el de 1.000. No te digo que no cojas el de 1.000, pero desde luego hay ciertas cosas que hay que hacer antes y hay ciertos clientes que hay que atender de una manera determinada. Con lo cual eso es lo que tenéis que tener claro y no se consigue en el primer momento, evidentemente, porque al principio, desgraciadamente, no tenemos clientes ni tenemos suficientes, ¿vale? Bueno, dicho esto y esta filosofía, ¿te hemos ayudado en algo o no, José Antonio? ¿Te hemos aclarado algo? Bueno, a ver, quiero agradeceros a todos que hayáis Gracias. ahí todos colaborado con vuestro brainstorming. Bueno, pues la verdad es que me han quedado algunas cosas claras de cómo debería enfocarlo. Bueno, la verdad es que se le puede dar muchas vueltas y esto parece que es no acabar. Pero sí que es verdad que la estrategia de un negocio no es la misma cuando uno empieza que cuando uno ya lleva un tiempo y se ha establecido. Según tú vayas consiguiendo clientes particulares que te ofrecen mayor margen, pues probablemente igual dejes de necesitar pues esos colectivos o esas asociaciones. Pero bueno, eso ya se vería. Yo lo que creo que es importante es que trates de ofrecer un precio al consumidor final que sea igual, bien te lo compren a ti directamente, bien lo cojan a través de una asociación o un colectivo. ¿Vale? O sea, ese precio es... Otra cosa es que luego esa asociación o el colectivo se vaya a beneficiar de alguna forma, ¿vale? Por economías de escala, por ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que se suele hacer es que si te compra una persona, pues el precio es X. Si compran 8, pues haces un 7 más 1, ¿vale? Ofreces
una gratuidad, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, 7 plazas se venden al mismo precio que ese precio que tú has ofrecido a una persona individual. Claro, pero por ejemplo, imagínate, yo qué sé, chorradas que hacen mucha gente, ¿vale? Chorradas entre comillas, ¿vale? Si tú vienes a participar en el deporte y participas en el deporte, pues haces con una salida de buceo que para la asociación X, pues nosotros hacemos la salida de buceo y a la vuelta, pues yo qué sé, pues hay una, ya no te digo una comida, pero un almuerzo, un no sé qué, un refrigerio, yo qué sé, cualquier extra que tú das y que cuando el particular viene no lo das. Entonces, ¿me explico? Nosotros, por ejemplo, yo estoy en una especie de grupo o asociación, llámalo como quieras, ¿vale? De gente que jugamos al pádel. Cuando vamos a según qué sitios a jugar aquí en Zaragoza, más de 4 pistas, ¿vale? Pues a lo mejor te hacen un almuerzo el que quiere por 2 euros o te regalan los botes de pelotas. ¿Por qué? Porque, joder, les estamos alquilando 4 pistas de golpe. Entonces a ellos les supone... Pero yo cuando voy de manera individual a mí no me hacen ese detalle. No sé si me explico. Sí. Entonces, claro, todo eso son cosas porque tienes que tener claro, que es lo más importante, quizás, quién es tu cliente preferente. Si tu cliente preferente es la asociación, adelante, tira con ello, ¿vale? ¿Eso quiere decir que a un particular no lo vayas a atender? Sí, bueno, atiéndelo si quieres, pero evidentemente las cosas no son las mismas. Y que luego, como decía María José, se rebotarán, se cabrearán, te pondrán pegas y harán lo que sea, ¿vale? Pero es que hay cosas que no se pueden sustentar, ¿vale? Y os decía el ejemplo del pedido de la carnicería por teléfono o por internet, ¿vale? O sea, claro, es que yo por internet resulta que tú me haces el pedido, me pagas y lo único que tengo que hacer es dárselo a un señor, a un repartidor que no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Y te lleva el pedido. Sin embargo, yo, cuando tú me haces un pedido por teléfono, tengo que apuntar el teléfono, ¿vale? Llevarte a alguien de la empresa el pedido porque te tiene que cobrar. Ostras, ya no es lo mismo. Entonces, por eso cuesta más los gastos de envío por teléfono que por internet. Y el que no lo entienda, pues siempre tiene la opción de hacerlo por internet. El que no entienda por qué cuando vienes por la asociación te invito a almorzar, pues vente con la asociación. Es que no sé si me explico, no hay veces que hay que tomar decisiones de esas tan dramáticas, por decirlo así. Pero bueno, tampoco es el mayor problema, ¿eh? O yo no le veo el mayor problema. Bueno. Hombre, lo que hace mucha gente y se va viendo es quitar los teléfonos directamente. Incluso en organismos oficiales que dices, macho, no sé, necesito llamar. Pero eso es ilegal. Bueno, pero quiero decir y más en un organismo oficial. Es ilegal. Pero tú no puedes obligar que una persona contacte. En el aviso legal, por ejemplo, tiene que estar. Porque tú no puedes obligar que una persona tenga que utilizar internet para contactar contigo. Pues el otro día, sin ir más lejos, el ministerio, bueno, que llamé al esto de justicia, por ejemplo, y no cogen el teléfono a los juzgados, ¿no? Y para pedir, pues eso. Pero hay un número de teléfono. Hay un número de teléfono. Sí, pero no lo cogen. Vale. Eso es otro problema. O sea, porque otra cosa es que no haya número de teléfono. Eso es ilegal. Bueno, pues yo llamo al centro de salud y tampoco me lo cogen. Claro, hay mucha gente que quiero decir que no es una buena solución, pero que está pasando y es real. Mucha gente pone un teléfono y luego no lo cogen. Y como he dicho, incluso en organismos oficiales, que si te metes en internet y yo qué sé, a mirar a ver si cogen opiniones, ves claramente que la gente ha estado durante semanas llamando y no se lo han cogido, con lo cual no es algo que te haya pasado a ti. Quiero decir con eso que siempre hay esa fórmula poco ética, ¿no? Que decía María José. Es así, en cada pequeño manera de funcionar siempre encontrarás gente de la vuelta. Pues vale, sí, si el claro, pero a ver, yo es que parto de la base,
que si una persona pone el teléfono y no me lo coge, ¿vale? Es porque no me lo puede coger. O sea, yo cuando he tenido problemas con la salud durante estos meses y he tenido que llamar a mi centro de salud, ¿vale? Pues al final he tenido que hacer 60 o 70 llamadas, pero me lo han cogido. Y luego cuando he ido al centro de salud he visto por qué no me lo cogen. Porque antes donde había 4 personas hay una y porque todos estamos llamando al centro de salud. No, sí estoy completamente de Entonces no es acuerdo. problema del centro de salud, ni es un problema mucho más grave que no, o mucho más gordo que no lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, yo creo que os enseñé la web de pastelería Tolosana y que alguien dijo, no sé quién me dijo, me encanta porque está el teléfono muy visible. Fuisteis vosotros, sí, ¿verdad? ¿Fue alguien de vosotros? Sí, uno de nosotros. No Vale. recuerdo. Sí. Esta web, por ejemplo, que era lo que yo os decía, ¿vale? Que está muy chulo porque tienen aquí el teléfono, pero este teléfono lo van a quitar. Ahora mismo lo van a quitar y van a poner un mail. Simplemente por el mero hecho de que durante la campaña navideña ellos no pueden atender el teléfono. Pero aunque no puedan atender el teléfono, en la parte de abajo, en el aviso legal, el teléfono continuará estando, porque legalmente debe de estar. ¿Vale? Vuelvo a repetir, otra cosa es que no te lo cojan o que no te lo puedan coger y que tengas que estar durante un día entero llamando, ¿vale? Pero tiene que ser un teléfono que debe de sonar. Legalmente. Sí, igual que hay restaurantes que puedes llamar y aunque no te cojan el teléfono, puedes dejar grabada tu reserva y luego cuando abre el restaurante te llaman y te... O sea, opciones hay muchas, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que también hay que tener cuidado con el tema legal. Pero con respecto a lo que decía María José, lo que decías tú del que te da la vuelta, el que se cabrea o tal, es que estamos en un momento, en todo en general, que todas las empresas tenemos que evaluar los costes. Entonces, por ejemplo, vuelvo, aunque sea el mismo ejemplo, digo el mismo ejemplo por la empresa, ¿vale? Pero fijaros, bueno, es que ahora a mí no me sale, dejadme un segundito que voy a intentarlo hacer desde aquí, a ver si me sale, que no me sale, vale, sí. Fijaros, os comparto un momento una pantalla, ¿vale? ¿Veis esta pantalla, no? Oferta de lanzamiento en nuestra web de encargos. Envío gratis a partir del 18 euros de compras hasta el 30 de noviembre. Exclusivamente en negrita para pedidos a través de nuestra web de encargos. Recuerda que solo hacemos envíos a Zaragoza capital. ¿Está claro el mensaje? Sí, cristalino. ¿Alguien se puede cabrear? No, está Claro. Oiga, es que llamo por teléfono y me cobra 4 euros por traerme el encargo a casa. Claro. Es que en su web he visto, lo ha leído y lo ha comprendido, que sería parte 2. No, claro, es que si yo pongo un mensaje cuando alguien entra en la web y pongo esto clarísimamente, ¿tendré gente que se me cabreará? Claro, pero partamos de la base, como dice un proveedor nuestro, que hay gente que siempre la vamos a tener cabreada, por muy bien que lo hagamos. Siempre vamos a tener clientes cabreados, ¿vale? Pero si yo transmito esto claro, pues el cliente me podrá decir lo que quiera, pero yo tengo clarísimo o él tiene clarísimo cómo funciona mi campaña. Y como yo lo tengo clarísimo porque lo dejo clarísimo y como habéis dicho cristalino, pues ya está. A partir de aquí no hay discusión. ¿Vale? Y luego hay un perfil, ahora que has dicho eso, hay un perfil de gente que son los protestadores oficiales. Sí, Por claro. ejemplo, en los viajes hay verdaderos profesionales, usuarios de viajes. Yo he tenido la ocasión de ir a Laponia y a Marruecos a hacer viajes para ver a Papá Noel y a los Reyes Magos, como prestando servicio a familias. Y hay verdaderos profesionales que buscan lo que se ha publicitado en el viaje, en el folleto, en la web, Pero, para darle una vuelta de tuerca a protestar y que luego le y que no sea lo reembolsen ese correcto. servicio. Pero bueno. Y es una pasada, sí, sí. No pasa nada. Bueno, bien, está bien que pasen estas cosas y que haya estas tormentas y que creo que nos ha tenido o nos ha ayudado en principio a todos, ¿vale? Isaac, creo que hay gente esperando. ¿Dónde? Tamara dice incorporarnos cuando podáis. Vale, sí, perdón. A ver, ya está. Os voy añadiendo.
Voy, Tamara, que no te había visto en el chat, perdona. ¿Vale? Ahora ya sí que estáis todos metidos. ¿Sí? Vale. Bueno, hemos visto, si recordáis, la parte de apariencia de la tienda, ¿vale? Hemos visto la parte de las búsquedas en la tienda de artículos, ¿vale? Y ahora vamos a ver una parte que a mí particularmente es de las cosas que considero que pueden ser a lo mejor más complejas, ¿vale? Y es de las primeras cosas que debemos de hacer cuando empezamos o nos planteamos a la hora de montar un comercio electrónico, ¿vale? Y es la manera de establecer o la creación de nuestro catálogo, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos sabéis lo que es un catálogo? ¿Alguien que me pueda decir lo que es un catálogo? La lista de tus productos. Sin más. El conjunto de las fichas de productos de todos los productos que tienes. Sin más. Bueno, yo un catálogo, por lo menos en lo mío, entiendo una pequeña revista donde está tu presentación y tus productos, ¿no? Un escaparate. Sin más. Pero vamos, a nivel web ya me gustaría saberlo. Da igual a nivel de lo que sea. ¿Qué es un catálogo? Un escaparate. Un escaparate. Una clasificación de productos con su descripción completa. Bueno, una clasificación de mis productos. No son mis productos, es una clasificación de mis productos. No es lo mismo. ¿Vale? Yo vendo lechugas, tomates, cebollas, zanahorias, pepinos, melones y sandías. Eso no es un catálogo. Yo vendo verduras, vendo frutas y vendo hortalizas. Y dentro de verduras vendo verduras, no sé, de hoja y verduras de tallo. Yo qué sé, ¿vale? Eso es un catálogo. Y luego ya haré ciertas cosas para ir metiendo cosas dentro de mi catálogo. ¿Sí? ¿Ya sabemos lo que es un catálogo? Sí, mucho mejor. Una presentación ordenada y categorizada de mis productos. ¿Vale? ¿Sí? Da igual que lo haga en papel, da igual que lo haga en un PowerPoint, da igual que lo haga en una web, da igual que lo haga donde queráis. Un catálogo es eso. ¿Sí? Existen empresas o existen no sé, sí, empresas que pueden ofrecerme, servicios o productos, ¿vale? Sin necesidad de tener un catálogo, ¿vale? Porque sus productos no es necesario el categorizarlos, ¿vale? Pero suelen ser, primero, son las menos y segundo, suelen ser cuando son muy poquitos productos, ¿vale? Pero ¿un dentista necesita tener un catálogo de productos? Sí, por si quieres un diente o un empaste. Claro, no es lo mismo un problema dental, un empaste, un sacar una muela, un flemón, un no sé qué, que un aparato, que un implante, que un tema estético como un blanqueamiento dental. Son 4 rangos de servicios totalmente diferentes. Y a lo mejor yo soy dentista y no hago implantes. ¿Lo veis? Sí. Claro, estamos mal acostumbrados en general a decir yo hago esto. No. ¿Vale? O sea, es decir, yo hago desarrollo web. Ya, bueno, pero es que el desarrollo web es desde una página hasta una web con 10.000 páginas. O sea, desarrollo web es una página sin más y es hacer un Facebook. ¿Dónde estás metido? ¿Vale? Entonces, si yo puedo categorizar mis productos y darlos y ordenarlos de una determinada manera, será más sencillo
que la gente encuentre mis productos. Sobre todo, no que encuentre mis productos, que encuentre los productos que está buscando. Y que sepa si realmente esos productos o lo que yo ofrezco va a cumplir sus necesidades. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? De acuerdo. ¿Vale? Con lo cual, como podéis ver, bueno, la cosa se va complicando un poquito más, ¿vale? Ya no es solamente tengo mis productos y ya, ¿vale? Sino que evidentemente, bueno, pues la cosa se complica un poquito más, ¿vale? Entonces, un momentito que abro la presentación del catálogo y os la pongo, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es la estructura de un catálogo? ¿Cómo funciona un catálogo? ¿Un catálogo está dividido en qué? ¿En categorías puede ser? En categorías de producto. Es decir, cada catálogo está dividido, o sea, un catálogo está dividido en diferentes categorías, ¿vale? Y luego cada categoría o una categoría puede estar por debajo de una categoría, puede haber el qué. Más subcategorías. Más categorías o productos. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con lo que estoy hablando? De acuerdo. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, por favor, Sí. pararme, ¿vale? Entonces, lo primero e importante, ¿vale? Es que un artículo, perdón, una categoría debe de tener la misma, el mismo significado que las mismas categorías que estén a su mismo nivel, ¿vale? Y os pongo un ejemplo real donde lo vamos a entender bastante mejor, ¿vale? Os comparto la pantalla, perdón. Vale. Fijaros, ¿veis esta pantalla, no? Yo en esta web que estoy viendo aquí tengo dos grandes categorías. Dos grandes categorías, que son... ¿Alguien se las imagina? Calzado y ropa. Calzado y ropa. Son mis dos grandes categorías, ¿vale? Y dentro de calzado tengo tres subcategorías, que son... Hombre, mujer y niño. Y dentro de ropa, hombre y mujer. ¿La categoría de segundo nivel de ropa mujer tiene el mismo valor que la categoría de segundo nivel de calzado, calzado mujer? Tendrían que tenerlo. Aparentemente sí. Quiero decir que no tendría sentido que yo tuviese una categoría que fuese de primer nivel, que fuese calzado, y otra categoría de primer nivel que fuese moda hombre. Y otra categoría de primer nivel que fuese moda mujer. No estaría bien hecho mi catálogo. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. Y luego dentro de calzado tengo diferentes subcategorías. Zapato hombre, sneakers hombre, botas y botines hombre. Zapato mujer, sneakers mujer, botas y botines mujer. Y deportivas niño. ¿Sí? Al final, mi categoría botas y botines mujer tiene el mismo valor que zapatos hombres o el mismo valor que deportivas niño. Porque ya ha pasado por las mismas ramas del árbol. Ha entrado por la primera rama, que es la rama de calzado, ¿vale? Y ha entrado por la rama de tipo de persona o tipo de persona para la que es el calzado, hombre, mujer o niño. ¿Sí? Sí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Vale? Bien. Entonces, este catálogo, en principio, está bien hecho porque, como vamos a ver ahora, cumple alguna de las cosas que debe de tener un catálogo, ¿vale? Como pone allí, es la manera de ordenar los productos en mi tienda. Y entonces, la primera cuestión que debe de cumplir un catálogo es que cada artículo debe de estar en una categoría del catálogo. Es decir, cuando yo tenga un artículo, tengo que saber en qué categoría tiene que estar, ¿vale? Yo no puedo dudar entre meter un artículo en
zapatos o botas y botines hombre o camisetas mujer. No puedo dudar, porque si dudo no está bien hecho mi catálogo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero Si un dudo- artículo puede estar, bueno, no, en 2 categorías no, pero en 2 ramas sí, ¿no? No. Si Por está en 2 ejemplo. ramas son 2 catálogos diferentes, como veremos ahora. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Un artículo debe estar en una única rama final de un catálogo. Punto final. Otra cosa es que yo, como os pondré ahora un ejemplo, puedo tener varios tipos o varios catálogos en mi tienda y cada artículo lo podré categorizar de diferentes maneras. ¿Sí? Que ahora os digo qué es eso, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, un artículo debe de estar categorizado y siempre tengo que poder poner ese artículo en una categoría. ¿De acuerdo? Vale. Como pone al final, cada categoría debe definir bien los artículos que tenemos, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor, y es algo que se están planteando, ¿vale? Si veis la foto que os he puesto, allí hay una categoría. ¿Qué os dicen las categorías? ¿Os parecen bien todas las categorías que aparecen allí? ¿Tenemos claro todo lo que aparece allí? A mí pastelería de viaje no me dice nada, no sé qué puede haber ahí. Claro. Pastelito para llevar en el tren. Es lo que les hemos dicho y lo que están ahora revisando. Para ellos Claro. la pastelería de viaje es muy diferente cuando tú, yo, cualquiera, vamos a una pastelería, pueden pasar 2 cosas. Una, que yo vaya a comprar un pastel o una tarta o un croissant o un pan o un lo que sea, ¿vale? Y otra cosa es que yo vaya a comprar algo porque tengo que ir a tu casa a comer o por lo que sea, ¿sí? ¿Verdad que el concepto es un poco diferente cuando entramos a una pastelería? Sí. Esa pastelería que está especialmente pensada para que tú lleves a una reunión, a una comida, a un lo que sea, es lo que ellos denominan pastelería de viaje. Pero a mí no me... Si pusiera pastelería para compartir o pastelería para regalar, no sé, o pastelería para otra cosa, a lo mejor me lo explicaba mejor. ¿Vale? Entonces, la categoría tiene que definir bien a los artículos. El cliente va a entrar por la categoría. Tiene que saber bien qué hay. ¿Vale? Y os enseño otra web que, aunque a nivel, a lo mejor, podemos pensar que a nivel estético, pues no es, desde luego, la más bonita, ¿vale? No estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Entro ahora. Vale, fijaros que aquí tengo una web que ya os metí el otro día, pero si yo ahora voy directamente y voy a rotulación, ¿vale? Dentro de... perdón, que tengo que aceptar las cookies. Dentro de rotulación tengo algunas cosas que más o menos puedo conocer. Imagen gráfica, ¿vale? Que ya me pone aquí un plotter. Y ahora aquí ya me dice, ¿qué quieres? Vinilo de corte, el tal, tal, tal. No, quiero vinilo de corte. Y dentro de vinilo de corte, esto evidentemente el profesional lo conoce perfectamente. ¿Qué quieres? ¿De corta duración, de media duración, de larga duración? Vale, no, quiero de media duración. ¿Vale? Y cuando entro en media duración, pues no sé si tendrá más, en este caso ya no hay más subcategorías. Y ya me presenta vinilo de corte, ¿vale? De media duración. Está totalmente definido. Yo ya sé lo que me voy a encontrar aquí. No tengo ninguna duda. ¿Sí? Entonces defino bien las categorías que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a calzado mujer, sneakers mujer, ya sé que voy a encontrar aquí. ¿De acuerdo? No me llevo ninguna sorpresa. ¿Sí? De acuerdo. ¿Vale? Entonces las categorías, vuelvo a repetir, tienen que definir bien o tienen que dejar muy claro al cliente lo que tenemos o lo que estamos dando en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos aquí. Pam, pam.
Vale. ¿Qué más debe de tener o qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un catálogo? ¿Vale? O de generar nuestro catálogo, ¿vale? Los nombres deben de ser inequívocos y esto os lo recomiendo porque si no luego cuando intentamos hacer cosas con la base de datos es muy complejo, ¿vale? Si os habéis fijado en la tienda de ropa era zapatos hombre, zapatos mujer, las categorías, ¿vale? Porque así yo luego cuando... ¿Sí? Es que de la... has puesto de la página anterior que has puesto, pone, debes vigilar la profundidad. Ah, sí, pero que no hemos llegado ahora, luego os lo cuento. Ah, vale, como habías cambiado, perdona. Sí, no te preocupes, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir que los nombres deben de ser inequívocos. Un nombre y una categoría, para mí, sobre todo para luego poder acceder a él y poder hacer muchas cosas, si os da información que no os confunde con otra categoría, mejor. Dicho de otra manera, si pueden ser nombres únicos, mucho mejor. ¿Vale? Si pueden ser nombres únicos, mucho mejor. ¿Sí? ¿Vale? Deben de decirle algo al usuario, evidentemente, pensar cómo busca el usuario, ¿vale? Que de esto hablaremos ahora, ¿vale? Deben de tener una ordenación más o menos lógica, ¿vale? Pues dependiendo de, no lo sé, si por ejemplo vendo cremas, ¿vale? Pues a lo mejor creo que la ordenación lógica es, me lo invento, cara, cuerpo, cabello, no lo sé, o cabello, cara, cuerpo, esas cosas influyen, ¿vale? Hay que huir de las categorías monoartículo, es decir, si solamente tenemos un artículo en una categoría, hombre, puede ser que en este caso solamente tengamos uno, pero algo no está del todo bien, ¿vale? Y luego, lo que sí que nos planteamos hoy en día son varios catálogos en nuestra tienda. Y aquí es donde yo iba a contestar la pregunta que habías hecho antes, José Ángel, de ¿puedo tener un artículo en varias ramas? No, puedo tener un artículo en varios catálogos. Y ahora pongo el ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Y para eso voy a contar con vuestra ayuda, ¿vale? Voy a coger una página, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? ¿Veis una página en blanco, no? De Word que tengo. ¿Sí? Vale. Imaginaros que queremos montar una tienda de vinos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale. José Ángel, dime una característica por las que puedo ordenar el vino. El tipo de uva, blanco, rosado, tinto. Tipo de uva, perfecto. Vale, no necesito más, luego iremos. Aarón, otra característica. Si es crianza, reserva, pues el tipo, la edad. Vale. Teresa, otra característica. Si se nos ocurre. No sé, la denominación de origen, digo. Denominación de origen. ¿Vale? ¿Sí? Ya tenemos bastante. Vale. Tipo de uva. Pues como bien ha dicho el compañero, tinto, clarete o rosado, queda mejor. Que el clarete es de abuelo. De abuelo ya. Sí. Y blanco. Venga. ¿Vale? Edad del vino, joven, perdón. Joven. Crianza. Reserva. Gran reserva. Vale. Denominación de origen. Vamos a tirarlas de la tierra. Somontano, Carinena, Campo de Borja, Rioja y, por ejemplo, Ribera del Duero. Vale, vamos a poner todo. Vale. Esto son 3 catálogos. Son 3 catálogos. Un catálogo por tipo de uva, un catálogo por edad del vino y un catálogo por denominación de origen. Porque yo tendré la botella de, no sé, el
crianza del 2014 de Lagunilla y será un tinto, que será un crianza y que será un Rioja. Entonces son 3 catálogos diferentes y son 3 maneras diferentes de ordenarle la información a mi usuario, ¿vale? Otra cosa ya será que de cara a como lo queramos hacer, pueda decir, oye, no, pues mira, al final yo voy a hacer, por ejemplo, solamente un catálogo que es esto y esto lo haré con filtros, ¿vale? O voy a hacer solamente un catálogo que voy a ordenar en mi tienda online, voy a ordenar los vinos por denominación de origen y esto lo haré por filtros, ¿vale? Pero si quiero tener en la parte de arriba 3 menús con estas 3 opciones, entonces son 3 catálogos, ¿sí? ¿Ahora sí, José Ángel? Sí, perfectamente. Sí. ¿Vale? Porque evidentemente esto me obligaría a un artículo colocarlo en las 3 entradas, ¿vale? Entonces incumpliría la norma básica de que un artículo solo puede estar en una rama del catálogo, ¿vale? Y luego, lógicamente, tenemos que tener cuidado y tenemos que prever siempre aquellas ramas en nuestros catálogos que puede ser que no cumplan, porque un artículo tiene que estar sí o sí en una categoría, ¿vale? Entonces, puede ser que tengamos ramas del catálogo que tengamos que generar para cumplir o para meter aquellos artículos que no cumplen las características de ese catálogo. Por ejemplo, si yo hago un catálogo por denominación de origen, aquí tendré que tener una última rama, me guste o no, que será sin denominación o como la queráis llamar. Porque puede ser que yo tenga vinos que sean muy buenos, no tiene por qué ser solamente el Don Simón, ¿vale? Pero que no tenga denominación de origen. Entonces, si parto de la base de que un artículo lo tengo que tener siempre en una rama del catálogo, tengo que tener al menos previsto, si se me puede dar, ramas del catálogo que pueda en un momento dado añadir o meter artículos pues sin marca OEM, marca blanca, llamarlo como queráis. ¿Sí? Y podría ser en vez de eso, pregunta, en vez de la denominación de origen, el origen, quiero independientemente de que tenga denominación de origen o no, es decir, es de Borja o no, Borja igual tiene denominación de origen, pero yo qué sé, pues eso, para que defina el lugar. Vale, No, pero ahora te voy a decir, te hago yo la pregunta al revés, Begoña. Cuando alguien va a comprar vino, ¿tú crees que a alguien le importa la denominación de origen o el origen? Cuando alguien va a comprar vino, yo creo que hay 2 tipos de personas. La que va a que le sorprendan, a aprender de lo que el vendedor le pueda sugerir. Sí, pero esto es una tienda online. Exacto. Vale, entonces ya vas, sí, tienes razón, entonces ya vas a algo que has bebido, que conoces, que te gusta. O que te gusta. Hay gente que le gusta el Rioja porque son vinos más suaves que el Cariñena a lo mejor, o por la razón que sea. Sí, pero a lo mejor te gusta un vino porque lo has probado en una cena y no sabes de dónde es. Vale, pero entonces voy al buscador. Ahora que estoy entrando a un catálogo para ver qué vinos tienes. ¿Vale? Esto es lo primero. Lo segundo, importante, ¿vale? Que en este caso, ¿vale? En el caso del vino, por ejemplo, en el caso que conozco, que es el caso de Somontano, ¿vale? La denominación de origen de Somontano tiene 46 bodegas dentro de la denominación de origen, ¿sí? ¿Pero sabéis cuántas bodegas hay en Barbastro? Que hagan vino, ¿eh? Y que comercialicen el vino. ¿Creéis que hay más o menos? Más. Claro que hay más, casi 80. Hay casi, bueno, casi no, 34, 30, las que sean bodegas, que no han pasado la certificación para ser de denominación de origen de Somontano. Entonces, si a mí me pones que el vino es de Barbastro, o de Salas Bajas, o de tal, claro, no es lo mismo un vino de Salas Bajas de, con todo el cariño, Bodega Paco, que de Bodega Senate, que es un vino que tiene una denominación de origen de Somontano, ¿vale? Entonces, claro, yo
como tienda online, intento vender esto. Esto es lo que ahora ya se han venido un poco abajo, ¿vale? Pero seguro que alguien se acuerda de aquellas teles que en tiempos, cuando empezaron a ser las televisiones planas y demás, vendían, que eran las Van Holstein, estas que eran súper mega caras, ¿vale? Si tú vendías esa tele, dejabas muy claro que vendías esa tele. No hablabas ni tan siquiera de Sony, que por aquel entonces eran las mejores, ¿vale? Porque tú le dabas un valor a la marca. En este caso, si tú le tienes que dar un valor, en este caso, a la denominación de origen, ¿vale? Entonces, ¿vale la zona? Sí, pero si el comprador, que en este caso del vino no pasa, va a ir a la zona. En el caso del café, por ejemplo, pues sí que te puede interesar ponerlo por zona. Si es café de Kenia, de Brasil, de Colombia o de no sé dónde, ¿vale? Porque hay gente que compra el café por la zona. Pero en el caso del vino no es por la zona, sino es por la denominación de origen. ¿Sí? Isaac, Dime. una pregunta. Dime. En este caso que has puesto del vino, según lo que has dicho de meter solamente una vez cada producto en una categoría, Sí. que aparezca solo una vez, entonces una página que venda vinos y que tenga en el menú inicial 3 categorías por tipo de uva, por edad del vino y por denominación de origen. Es que eso no son categorías, esos son catálogos. Ya, pero que digo que si cuelga los 3 catálogos, sí. Que yo lo he visto en otras webs, tanto de sí, claro. como de vino, como de tal. Claro. Cuelga los 3 catálogos y al final en cada uno de esos catálogos está el 100% de sus vinos. Claro. ¿Esto sería mejor o peor que elegir? No, eso es la forma correcta. Ah, o sea, colgar los 3 catálogos es lo correcto. Fijaros, es que creo que os lo enseñé, ¿vale? Os enseñé la página y os enseño de qué estoy hablando, ¿vale? Perdón. A ver, miraros. Y luego hablaremos de por qué no solamente es lo correcto, por supuesto, ni mucho menos esto es lo correcto porque yo lo diga, sino que lo podemos hablar, pero fijaros lo que os enseñé, creo, esta tienda, ¿vale? Que se llama Compe de Party, ¿sí? Aquí tengo, por un lado, un catálogo que son productos, ¿vale? Que tiene 4 ramas, mesa, decoración, globos y disfraces, ¿sí? Y cada una de sus ramas tiene subramas, platos, vasos, pajitas, ¿de acuerdo? Sí, ¿sí? De acuerdo. Sí. Tengo otra rama diferente, otro catálogo diferente en la cual el comercio ha hecho un catálogo por colecciones. Arcoiris, cactus, llama, dinosaurio, espacio, floral, fútbol, Cada una de estas son colecciones en las cuales yo cuando voy a la colección Panda veo todos los artículos que son de la colección Panda, es decir, que tiene algo que ver con el oso panda. ¿Sí? ¿Sí, María José? Sí, perdona. Pero además, este vaso saldrá en vasos. ¿Vale? Es decir, si yo me voy a productos, vasos, ese vaso saldrá en vasos. En la página que toque, saldrá ese vaso. Aquí lo tengo. ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Son 2 cosas diferentes, productos y colecciones. Pero además de eso, ¿vale? Fíjate que en esta gente, además, crea catálogos para épocas del año. Un catálogo de Navidad, ¿vale? Plan. Y coge las colecciones, ¿vale? Que las saca de aquí y las coloca, digamos que son colecciones permanentes, por decir así, ¿vale? Y las coloca aquí porque considera que son colecciones que la gente puede comprar cuando piensa en Navidad. Son 3 catálogos, el catálogo de producto, el catálogo de colecciones y un catálogo específico de Navidad. Con lo cual, cuando yo voy aquí a Navidad Retro, pues aquí tengo una serie de cosas que posiblemente este plato, cuando yo me voy a productos platos, estará también. Pero no pasa nada, porque es que son catálogos complementarios. Sí, que presenta al cliente la opción de poder buscar el producto como a él le quiera. De miles de maneras. Claro, y darle el valor de que ella conoce el producto y clasifica el producto para nosotros. Sí, perfecto. Si yo quiero hacer una fiesta de cumpleaños
para mi hijo, porque le encanta el fútbol, me voy a la temática de fútbol y ella me va a coger de todo su producto, que estamos hablando casi 1000 productos, me va a coger cosas sobre la temática de fútbol. Pues me da platos de fútbol, vasos de fútbol, ¿vale? Incluso, bueno, pues esos cubiertos que puede meter o globos con forma de balón. Sí, te ayuda a que no Me tengas está que dando un estar, valor añadido, claro. claro, a que no tengas que estar mirando 100 vasos por un lado, 100 platos por otro lado, 100 colgantes por otro lado. Pero estos son diferentes catálogos, porque hay gente, ella entiende que haya gente que quiere decir, oye, quiero comprar un vaso mono para una fiesta y no sé cuál quiero comprar, ¿vale? ¿Sí? Entonces tiene productos que no están metidos en ninguna colección, porque son los, comillas, llamados básicos o llamados como quieras, y productos que están metidos en colecciones. ¿Sí? Ok. Ahora sí, María José, ¿y todos? Sí, sí. Los distintos ¿Sí? catálogos. Sí. Dime. Los distintos catálogos se pueden retirar o reponer conforme a las épocas del año. Por ejemplo, esto de Navidad me imagino Claro. que de partir lo quitará en enero. Claro. Fijaros que, por ejemplo, aquí yo tengo una colección. Bueno, que de hecho ya ni está. Perdón. Ya ni está, pero sin embargo en productos, platos. Bueno, creo que lo he visto en vasos. Esperar un momentito, perdonar. En productos, vasos, creo que lo he visto por aquí. Vale, esto de aquí y este de aquí, ¿qué pinta tiene? De Halloween. Sí. Sí, bueno, ya lo pone también. Sí, pero no tiene una colección que se llame Halloween. Pero seguramente habrá tenido un catálogo de Claro Halloween. que ha tenido un catálogo que se llama Halloween, pero ya lo ha quitado. Ok. Pero esto es currar con una tienda online. Eso es currar mucho. Ah, claro. Es que esto, este rollo va de esto, ¿vale? Esto es currar, ¿vale? Yo hago una campaña de Halloween a partir del 10 de octubre, ¿vale? O del 1 de octubre, porque a la gente que entra a mi web le tengo preparada todos sus productos de Halloween, igual que ahora tengo preparados todos sus productos de Navidad, ¿vale? Y luego hacer esto, trabajar de esta manera, te da la flexibilidad de que ahora, en este caso, por ejemplo, de cara al Black Friday, ella ha cogido y ha dicho, todos los productos de ciertas colecciones los pongo un 20% más baratos, ¿vale? De cara a Black Friday. Entonces, ¿qué te ocurre? Que tú cuando vas a, colecciones Cactus, por ejemplo, que está a un 20%, ves que sus productos están a un 20%, ¿vale? ¿Sí? De descuento. Pero tú cuando vas, sin embargo, a vasos, ves que no todos los vasos están al 20%. ¿Lo veis? Sí. Podría haber sido al revés. Podría haber dicho, mes del vaso, y solamente hago una promoción en vasos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto me permite jugar bastante la opción de tener varios catálogos. Entonces, hay muchísimas tiendas que se prestan a tener varios catálogos, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, y no es mi favorito, ya lo sabéis, hablar de los grandes, ¿vale? Pero, por ejemplo, Decathlon, ahora mismo, si alguien ha entrado recientemente en la tienda online de Decathlon, podrá ver que tiene varios catálogos. Tiene un primer catálogo por deporte. Tú entras, seleccionas tu deporte y te enseña lo que hay de deporte, ¿vale? Tiene un segundo catálogo, ¿vale? De prendas deportivas para hombre, mujer o niño, ¿vale? Y creo recordar que lo tendría que comprobar, ¿vale? Que tiene otro catálogo por lo que llamaban, el otro día no sé quién lo comentó, el tema de últimas unidades o restos de temporada o cosas así, ¿vale? Catálogos diferentes, separados, cada uno salen de la rama inicial. Y veremos que eso se hace dentro de nuestro WooCommerce, eso se hace con categorías, ¿vale? Pero tendremos que establecer esas categorías dentro del WooCommerce. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. ¿Vale? Entonces, no acabando, sino que
que con el tema esto, ¿qué es lo que nos quedaba? Pues lógicamente lo que nos queda, la última opción que nos queda, que es lo que me preguntaba María José, es ¿qué era esto de que hay que vigilar la profundidad? Vale, que está muy bien que nosotros tengamos el catálogo muy ordenado, ¿vale? Pero que lógicamente nos acordemos de lo que hablábamos el primer día, ¿vale? El primero y segundo día, del tema de los clics, ¿vale? De que alguien no podía dar más de X clics para llegar a nuestro artículo. Yo no puedo obligarle que a una persona tenga que hacer 17 clics para llegar a mi artículo, ¿sí? Entonces, cuidado con la profundidad, ¿vale? Es decir, si yo pongo hombres, luego pongo partes de arriba, luego pongo camisas, luego pongo manga corta, luego pongo cuello con botones y luego pongo lisas, pues, ostras, lo he matado, ¿vale? Entonces, una cosa es que tengamos que tener el catálogo bien definido y las categorías bien claritas, ¿vale? Y otra cosa es que nos volvamos locos haciendo, pues bueno, un macro catálogo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, Isaac. Y ahora viene la parte, bueno, no sé si fácil o difícil, ¿vale? Claro, ¿qué puede ser? Que al final vosotros ayudados por vosotros mismos o por alguien externo, al final tenéis que decidir cuál es el catálogo o catálogos que van a componer vuestra tienda online, ¿vale? Pero también se puede ocurrir, ¿vale?, que existan catálogos horizontales o lo que hemos llamado filtros, ¿vale?, que los hemos estado viendo y que los usaremos, ¿vale? Entonces puede ser que a mí, en el caso de los vinos, pueda decir, oye, mira, es que al final el tinto rosado y blanco lo voy a decidir como un filtro que va a salir en el lateral izquierdo y que voy a poder seleccionar, ¿vale? ¿Cuándo es interesante tener filtros? Pues cuando voy a hacerlo en categorías que tienen muchísimos artículos, ¿vale? Entonces, bueno, pues son bastante útiles para el usuario y le van a permitir, vuelvo a lo mismo, a poder reducir ese nivel o esa cantidad de artículos, ¿vale?, que tengo en mi catálogo, ¿vale? Podrá ser filtros que cuadran con catálogos o podrá haber otros tipos de filtros, ¿vale?, que no cuadran con una categoría del catálogo. Por ejemplo, el precio o la disponibilidad. Pero aunque os parezca mentira, yo he visto webs, ¿vale?, que tienen catálogos por precio. ¿Alguien ha visto una web con un catálogo por precio? Sí. No con un filtro de precio, ¿eh? Con un catálogo por precio. Yo he visto tiendas de estas chinas como el Wish o Bis o no Sí, me acuerdo. Wish. Sí, que tienen ordenados los artículos por precio y otras de ropas también. Fundamentalmente. Pero cuando dices ordenados por precios, ¿te refieres a que tienes una categoría que pone menos de 10 euros? Sí. Y menos de 3 y, o sea... Sí, claro, sí, en caso de Wish y te pagamos si te lo llevas, más o menos. Exacto. Es lo que suelen hacer. No, pero por ejemplo, no tengo que irme a Wish. Por ejemplo, en el caso Mango, en las últimas rebajas, en las rebajas de verano, ¿vale?, en su web, además hubo gente que lo criticó bastante, ¿vale?, a nivel de e-commerce, decían que era una barbaridad, pero a mí no me parece ni mucho menos una mala estrategia de venta. Tú tenías 3 grandes categorías cuando entrabas a la sección de rebajas, ¿vale?, que eran hombre, mujer y niño, y cuando entrabas en hombre, ¿vale?, tenías 2 catálogos. El catálogo convencional por tipo de prenda, ¿vale?, traje, chaqueta, pantalón, no sé qué, y luego tenías otra categoría, ¿vale?, que era por precio. Menos de 30 euros, menos de 50, menos de 100, menos de 150, menos de 200, menos de 300 y menos de 500. A saco. Claro. ¿Cuál era la página con más visitas? Pues directamente la página de menos de 30. ¿Por qué fue criticado? ¿Qué? ¿Por qué fue criticado? Porque en teoría, a ver, no es criticado, la gente no le mola que una marca, digo a nivel de gente de e-commerce, ¿no? A ver, tú eres una marca como Mango, que aunque no seas una marca súper mega de lujo, ni mucho menos, pero eres una marca popular, ¿vale? Y hacer eso, pues es de Wish. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es de entrar muy a saco, ¿vale? A dar
pues no sé si decir a buscar de alguna manera la venta por precio, ¿vale? Pero claro, yo también considero que en unas rebajas las ventas se buscan por precio. Es que efectivamente has dicho yo lo considero así. Entonces, es que si son rebajas, tú lo que vas es al mejor precio. Y fuera de... Claro, lo que pasa es que, claro, tú puedes ser que entres allí y no estés buscando una camisa, ¿vale? Porque no la estás buscando, pero directamente veas la sección de menos de 30, te metas, ves algo que te apetezca y lo compres. Claro, y eso te iba a decir, es que fuera de rebajas, yo he utilizado eso en Decathlon precisamente muchas veces. En fin de temporada lo puedes organizar también por descuentos y por precio, y cuando tienes 3 hijos creciendo sí, claro. y tirando ropa a diestro y siniestro, casi sin estrenar, pues vas a precio, y que lo tenga ordenado, sea grande o pequeño, por precio, para mí fue fantástico. Sí, no, para mí también, ¿eh? Pero fijaros, un ejemplo que os enseño, aunque no lo tienen activado porque ahora mismo tienen otra oferta, pero un ejemplo que os enseño, perdón, opa. Es esta zapatería, ¿vale? ¿Vale? En esta zapatería tenemos bebé, niño, niña, mujer y complementos, ¿sí? Es una zapatería de niños y mujer, ¿vale? Y lo que tienen aquí es otra categoría que ahora no la tienen sacada, ¿vale? Que es outlet, ¿vale? En esta categoría outlet la tienen establecida es un catálogo independiente, porque evidentemente hay botas de bebé que están en outlet o hay zapatos de niño que están en outlet, ¿vale? Con lo cual por eso es un catálogo independiente, y esa categoría de outlet, como lo tienen montada, y es una de las funcionalidades muy importantes del catálogo, la tienen montada como os enseño aquí, ¿vale? Veis que pone outlet 20, outlet 30, outlet 40, outlet 50, outlet 60 y outlet 70, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando un artículo está en la categoría de outlet 20, automáticamente por estar dentro de esa categoría se le aplica un descuento del 20%. Cuando está en 30 del 30, cuando está en 40 del 40, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo voy aquí a esta web, aquí cuando pincho en outlet, hay un desplegable que pone outlet 20, outlet 30 y directamente voy a las categorías. Evidentemente, como decía María José, nos guste o no, lo primero que hace la gente es visitar aquellas categorías que más descuento tienen. La de outlet 70 tiene muchas más visitas que la de outlet 30. Ya no sé si más ventas o no, pero más visitas seguro, ¿vale? Entonces, en este caso se han hecho 2 categorías, una categoría o 2 catálogos, un catálogo por tipo de zapatos o persona a la que va a ir el zapato, ¿vale? Y otra categoría totalmente diferente preparada para el outlet, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya, de cara a vuestros negocios, a vuestras ideas de, no sé, de negocio, como lo queréis llamar, ya tendremos que ir viendo qué categorías tenemos que ir montando en nuestros negocios. Y, por ejemplo, si al final el compañero del buceo decide poner en su misma web, tanto para particulares como para asociaciones, pues tendrá un catálogo de artículos para particulares y tendrá un catálogo de artículos para asociaciones, totalmente diferenciados y con diferentes artículos en cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas sobre el catálogo? Ninguna. ¿No? Vale. Menos cuarto, volvemos a las 11, que hacemos un ejercicio del catálogo y continuamos trabajando con WooCommerce, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok, hasta luego. Buenos días. Hola, buenas. Bueno. Buenos días. Venga, vamos a continuar. Buenas. Opa. A ver, ¿dudas, preguntas sobre el tema del catálogo? Bueno, yo no sé si viene a cuento, pero he estado observando la página del Corte Inglés. Sí. Entonces, si la puedes poner, bueno, Sí, para saber si estoy equivocado o lo he entendido bien. La pongo. Ya sé que es una página muy grande y muy compleja, pero bueno, ahí es donde hay que mirar. A ver. Dime, ¿dónde voy? Vale, yo aquí entiendo que hay 3 catálogos predominantes, que es moda mujer, hombre e infantil, porque me imagino que es lo que más
quieren Más vender luego, ahora mismo. más luego todos los que tienes aquí. Exactamente, más luego todos los que hay allí, que son todos los catálogos, los del sándwich o de la hamburguesa, Sí, el menú hamburguesa, sí. ahí están todos los catálogos, ¿vale? Entonces, también quería ir a, o si no, vamos luego, a, por ejemplo, a Navidad, o sea, a moda zapatos, mujer, nos vamos a zapatos otra vez y ahí ya tenemos pues lo que son pues, Pero los aquí, fíjate, distintos tienes tipos. dentro de esto yo he puesto hombre, Sí, ¿vale? O si hombre, me da voy igual, aquí sí. a cualquiera de ellos, ¿vale? Perdón, tengo aquí ropa deportiva y zapatillas y botas, por ejemplo, ¿vale? Pero cuando me voy a cada uno de estos, a ver, dentro de cada catálogo, al final, esto es, como tú bien dices, una tienda muy compleja que tienen sus subcatálogos, Ajá, por decirlo así, ¿vale? sí, Entonces, claro, al final lo que intentamos en nuestras tiendas es que la gente encuentre el artículo de una manera rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me voy a deportes, ¿vale? Pues al final aquí dentro de las categorías de deporte, pues puede ser por género, que sería un catálogo dentro, o un subcatálogo dentro de deportes, por equipamiento deportivo o por tipo de deporte, ¿vale? ¿Veis? 3 catálogos diferentes para ropa deportiva. sí, ¿Lo ves? sí, 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 sí. Digamos que en este caso podríamos considerar que la ropa deportiva es como si fuese una tienda online independiente, ¿vale? Y que cada una está categorizada por cada uno de esos, porque esta tienda online es suficientemente compleja como para eso y más, ¿vale? Sí. O sea que tenemos que pensar que estamos hablando de algo que realmente, o en este caso, en el caso del Corte Inglés, que es una tienda muy, muy compleja, ¿vale? Y luego hay una cosa que sí que tenéis que si nos da tiempo veremos algo, aunque sí que veremos algo en este funcionamiento, y hay una historia que es un poquito diferente con respecto a todo lo que estamos diciendo en general, y es cómo se comportan las tiendas online tradicionales a los markets, ¿vale? Y en definitiva, Corte Inglés es un marketplace, ¿vale? Igual que Fnac, igual que Amazon, igual que Modalia, igual que todos estos, ¿vale? Lo digo porque como en el momento en que tú tienes en que tú dejas que un proveedor categorice los productos, ¿vale? Puede ser o puede ocurrir que esos productos estén categorizados en categorías que no deben estar o que el mismo producto, si lo venden dos, ¿vale? Lo categoricen en un sitio o en otro, ¿vale? Entonces eso puede llegar a producir equívocos en la gente que navega. Pero eso nosotros en nuestra tienda online no lo deberíamos de permitir. ¿Vale? Sí, vale. También he visto que hay más de 3 niveles de profundidad en muchos artículos de esta tienda. ¿Eso es contraproducente o si no queda más remedio se A ver, acepta? te vuelvo a decir lo mismo. Si eres el Corte Inglés, como si quieres poner 5. Vale, O bien. sea, esto es así, desgraciadamente, ¿vale? Tú en tu tienda online, yo te recomiendo que no lo hagas. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, ostras, es que es lo que te digo. ¿Por qué vende el Corte Inglés? Pues todos lo hemos dicho y a lo largo de estos días lo hemos comentado. El Corte Inglés vende muchas veces porque es el Corte Inglés. Y porque yo entro directamente a comprar en el Corte Inglés porque considero o pienso que debo comprar en el Corte Inglés, ¿vale? Por la garantía que me dan o por la historia que sea, ¿vale? ¿Sí? Sí, 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 claro. Como todos, ¿vale? Yo os cuento una historia que es tan sencilla como esta. Yo tengo una segunda vivienda, se me estropea la lavadora y tengo dos opciones, o dedicarme a ver por el sitio donde tengo la segunda vivienda quién me vende una lavadora, no sé qué, quién me la instala o tal, o directamente meterme en la web del Corte Inglés, comprar la lavadora, pactar una fecha de entrega que sé que van a ir, cogerme el coche, irme a mi segunda residencia, que venga al Corte Inglés y que me la instale. Como encima me la instala también el sábado por la mañana y sábado por la tarde, maravilloso. Ya entiendo que voy a pagar un X% más que si la comprase en el electrodomésticos PP, ¿vale? Y es la misma lavadora, ¿sí? Sí, entonces, claro, el Corte Inglés tiene un valor añadido que como tiendas independientes es difícil que sepamos dar, ¿vale? No que sepamos, perdón, que podamos dar, porque saber sabemos todos, pero el problema es poderlo dar, ¿sí? Vale, perfecto. Muchas gracias. Aclarado. Vale. Con respecto al catálogo, más dudas que si no os las empiezo a plantear yo, ¿vale?
Bien, ahora lo que tenemos que hacer y donde está realmente la parte más compleja es en intentar hacer que las cosas que nosotros, bueno, la forma de que nosotros categoricemos y coloquemos los artículos en nuestra tienda online, ¿vale?, sea útil para nuestro cliente, olvidándonos un poco de historias marketingianas, de nombres extraños y de cosas por el estilo, ¿sí? Y yo os pongo 2 ejemplos y luego intentamos hacer el ejercicio que quiero que hagamos, ¿vale? No sé si tenéis chicos pequeños o hijos pequeños, ¿vale?, que jueguen al fútbol. ¿Alguien tiene hijos que juegan al fútbol? Yo sí. ¿Sí? Vale. ¿Eres María José o Begoña? María ¿O quién? José. María José. Vale. ¿Serías capaz, María José, de decirnos o de contarnos cuántos tipos de suela hay en las zapatillas de fútbol? Yo no. Probablemente ellos sí, pero yo no. Sé que llevan tacos y ya está. Vale. Bueno, cuando Pero- juegan en el pero- Mestalla, tienen el otro, el que parece tocino. Ya ha ido. Pero la zapatilla puede ser la misma, ¿verdad? Me Por pillo. arriba, el formato de la zapatilla y la forma de la zapatilla puede ser idéntica. Sí, sí. La diferencia es lo de abajo. Sí. Cojo un mando a distancia, ¿vale? Si esto es la zapatilla, se ve el mando a distancia, ¿no?, que tengo en las manos. Sí. Por aquí son iguales, pero la diferencia está aquí abajo. A mi ¿Vale? parecer, sí. En mi ignorancia sobre... No, está correcto, ¿vale? Realmente hay, que yo sepa, ¿vale?, 5 tipos de suela diferente, ¿vale? Hay suela para fútbol sala interior o exterior, ¿vale? Porque si es exterior te permiten que juegas con una suela oscura, ¿vale? Pero si es interior no, porque normalmente el parqué se puede manchar de negro y dejarse rayas, con lo cual las suelas tienen que ser claras, ¿vale? Luego existe otra opción que se denomina multitaco, ¿vale?, que también está pensado para pistas de fútbol sala exteriores o campos de tierra. Luego está el campo habitual, los que juegan a fútbol en hierba artificial, que el 90% de los campos de hierba que hay hoy en día son de hierba artificial, que juegan los niños, que es un taco de plástico. Y luego están las botas de los profesionales que juegan en fútbol en campos de hierba, ¿vale?, con tacos de aluminio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. sí. Vale. Realmente la única diferencia es el taco, ¿vale? Incluso hay botas que valen exactamente lo mismo, dando igual el tipo de bota que sea, ¿vale? La única diferencia es la suela. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si María José va allí a comprar unas botas de fútbol y el vendedor le dice, ¿las quiere con tacos de aluminio o con tacos de plástico? Pues María José, con todo el respeto y el cariño de María José, que no tiene ni idea, dice, pues no sé. No, si ya te lo había dicho yo. Claro, y le dice el vendedor, pues las de aluminio valen 60 euros y las de plástico 75. Ah, pues dame las de aluminio. Y llega su chico el sábado a jugar el partido, se pone las botas nuevas, que va súper contento, y el árbitro le dice, hijo mío, hoy no juegas. ¿Ah? Y esto, no, es que en un campo de hierba artificial no puedes jugar con tacos de aluminio. Hasta luego, ¿vale? Entonces, es decir, el vendedor lo ha hecho mal, comillas, lo ha hecho mal, porque no ha hecho la pregunta correcta. La pregunta correcta en el caso de María José sería, ¿en qué superficie juega su hijo? Mi hijo juega en este campo de fútbol. Ah, pues es artificial, o juega a fútbol sala en pabellón, o juega en un campo de tierra, o juega... Y entonces, dependiendo de lo que le contestase María José, ¿vale?, él le ofrecería unas botas o otras. María José no tiene por qué saber cuál es la bota que necesita su hijo. ¿Sí? Y el tipo de taco debería de estar en la descripción de la bota para que el que sepa entre y ya vea pues si es de aluminio, si son redondos, si son hexagonales o si son en forma de diamante. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí, correcto. Pero es una forma muy diferente de plantear las cosas. Entonces, en una tienda online, lo que tenemos que plantear es que el que entra en nuestra tienda online
puede ser que sepa muchísimo de botas de fútbol o sea como María José y como yo, que no tenemos ni idea, que lo único que hacemos es sacar la tarjeta cuando nuestro hijo nos pide una bota de fútbol. ¿Sí? Entonces tenemos que tener a alguien que nos explique y tenemos que tener a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que comprar, ¿vale? El ejemplo que pongo siempre es cuando vamos a comprar un parabrisas para limpiar nuestro coche, ¿vale? Normalmente, aparte de que tengamos que pensárnoslo muy mucho para ver qué parabrisas compramos, ¿vale? Si vamos a una gran superficie, a una gasolinera o a un sitio de estos tipo, pues, de estos supermercados del motor que se llaman, ¿vale? Pues normalmente tenemos un montón de parabrisas en un lineal, ¿vale? Y en uno de los laterales hay una tablilla, ¿vale? Y en la tablilla, ¿qué ponen? ¿Qué nos suele poner? Alguien que haya ido a comprar hay un parabrisas. ¿Qué es lo que pone en esa tablilla? Las marcas de los coches. La marca del coche. ¿Qué más? El año también. El año. ¿Qué más? El modelo. El modelo. ¿Qué más? Delantero o trasero. Punto. Okay. ¿Usted tiene un Renault Megane del año 2000 y quiere el parabrisas delantero? Pues su referencia es la H2314. Y te vas y la coges y te lo llevas y lo pagas. Pero no nos preguntan qué motorización tiene, cilindrada, caballos. Preguntas que yo tampoco sabría responder, sino que me preguntan cuál es la marca de mi coche, cuál es el año, bueno, cuál es el modelo, cuál es el año, si es necesario, si son todos iguales, ni tan siquiera eso, y si es delantero o trasero. Y ya está. Con unas preguntas sencillas nos llevan al artículo que debemos comprar. Entonces, ¿por qué cuando hacemos una tienda online no pensamos en eso? No pensamos de esa manera. Pues es algo que a mí me sorprende. ¿Vale? Cuando voy a hacer una tienda online de productos de belleza, ¿vale? Pues los productos de belleza es algo que es súper típico que les pongan unos nombres que con todo el cariño dicen bastante poco de lo que es o de lo que puede ser, ¿vale? No sé qué os parece, ¿vale? Pero, claro, cuando yo aquí vuelvo a compartir, ¿vale? Perdón, comparto de nuevo. Cuando aquí yo voy a esta página y directamente cuando voy a productos tengo cuidado capilar, cuidado corporal, cuidado facial, aromaterapia y bueno, aquí han metido esta línea sublime, pero ya con su nombre me quiere decir algo. Pero capilar, corporal y facial, ¿está claro lo que estoy comprando? Quiero un champú y me voy a cuidado facial. Pues es que no tiene muy claro el castellano. ¿Lo veis? Sí. Pero claro, esto de aquí pues se llamará como se llame, ¿vale? Y tendrá el nombre que tenga y se llamará pues como le dé la gana, ¿vale? Y si yo veo la web de esta gente o miro cosas de esta gente, me empezarán a decir que si esto es la línea termal no sé qué o esto es... ¿Vale? Pero todo eso es marketing, que para hacer anuncios, para hacer folletos, para cosas de estas está muy bien, pero para vender online no sirve. ¿Vale? Para vender online no sirve. ¿Sí? Sí, Sad. Dime, David. ¿Y tienes algún ejemplo de alguna tienda que te haga esas preguntas? ¿Cómo que algún ejemplo que te me haga estas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Las preguntas que has dicho, con unas sencillas preguntas que... Sí, bueno, por ejemplo, esto me las está haciendo. Pero, por ejemplo, fijaros. Con el ejemplo que has puesto de fútbol, Sí. yo según lo decías, hay una página que es Fútbol Emotion, que hay un recomendador de botas que te hace 4 preguntas y te va guiando. Sí, pero fijaros, yo voy a comprar semillas, ¿vale? Esto es una página para agricultores. Voy a comprar semillas y me dicen, bueno, voy a comprar cebada. Por lo menos ya sé algo, ¿no? Sé si voy a preguntar cebada o trigo. Eso sí lo tengo que saber, ¿vale? Y entonces me dicen, bueno, pero ¿tú cuándo vas a sembrar? Ostras, voy a sembrar en noviembre, ¿vale?
Y lo que tú vas a sembrar lo vas a utilizar para maltería o para pienso. No, lo voy a utilizar para pienso. ¿Vale? Si me deja... Es que hay veces que esto... Opa, perdón. Acá está. Vale, para pienso. Y además de esto, lo voy a usar en una zona de regadío. Cuando le dé la gana. Ya no sé por qué está pasando esto. Y al final aquí me irá sacando variedades de cebada que cumplirán estas preguntas. Yo no tengo por qué saber qué tipo de cebada quiero. ¿Vale? Digo, por ejemplo, que sea una cebada de tipo 6C. ¿Vale? Cuando le dé la gana. ¡Oh! Ya solo me queda una. Hombre, puede ser que yo sea un agricultor que no sé qué es un tipo de cebada 6C. ¿Vale? Pues entonces no la selecciono y le digo que voy a plantar en regadío o en la que sea. Y me va construyendo las preguntas en función de lo que yo sé. Y ha sido, en este caso, la gente de Agromonegros los que aportan el valor añadido de decir qué tipo de semilla, ¿vale? Cumple esas características. ¿Lo ves? ¿David? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, oiga usted quiere mandar, ¿qué es lo que quiere? Quiero comprarme un móvil, ¿vale? ¿Y cómo quieres el móvil? Pues quiero que tenga buena cámara, que sea resistente al agua y que además tenga, pues no, yo qué sé, pues no lo sé, mucha autonomía de batería, ¿vale? Y ahora tú, con esas 3 sencillas preguntas, ¿vale? Con esas 3 respuestas, me haces un filtrado y me enseñas los móviles que cumplen esas características. Eso es mucho más productivo en un momento dado también, ¿vale? Que hacerlo así. O vuelvo a repetir lo mismo. Ostras, si yo vendo ordenadores, pues tengo una primera categoría, a lo mejor simplemente que es portátil o de sobremesa. Luego ya llegaré a decir que si es un Intel i7, i5, pero al final hablemos el lenguaje que entiende la gente y lo que la gente está buscando. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vais a pensar durante 10 minutillos, ¿vale? No más. Con esto que os he dicho, ¿vale? Quiero que por favor lo apuntéis en un papel, ¿vale? Porque luego vamos a ir preguntando, ¿sí? Imaginaros que os contratan para montar una tienda online, ¿vale? Y os contratan para montar una tienda online de raquetas de tenis, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, Vale. sí, sí, claro. Necesito que apuntéis en un papel, ¿vale? ¿Cómo clasificaríais las raquetas de tenis? ¿Vale? ¿Cuáles serían las opciones por las que clasificaríais las raquetas de tenis? Te refieres Por ejemplo, dentro de nuestra ignorancia, ¿no? Sí, claro, pero me da igual vuestra ignorancia. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, ¿vale? Imagínate o imaginaros que tenéis una de las categorías, por poner un ejemplo, uno de los catálogos, vais a hacer una categorización de las raquetas por precio. ¿Vale? Pues ya tenemos un tipo de catálogo. Vale, perfecto. Necesito que penséis, nada, 4, 5, 6 minutos sobre qué cosas creéis que son importantes o no en una raqueta de tenis, ¿vale? Para realizar diferentes catálogos y diferentes ordenaciones para que la gente pudiera acceder a nuestros productos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Partiendo de la base, como bien dice María José. que no te conocéis, ¿vale? ¿Ok? Venga, al ataque.
Repite la pregunta, por favor, otra vez. Hacer un catálogo o una ordenación de un catálogo para vender raquetas de tenis. Vale. Tal y como vosotros consideréis que sería la forma lógica. Pero por favor, no quiero, bueno, a ver, no es que no quiera que os exprimáis la cabeza, claro, que quiero que penséis y os exprimáis la cabeza, ¿vale? Pero no quiero que busquéis cosas raras, ¿vale? Sino que penséis simplemente, de alguna manera, si fuéramos a comprar una raqueta de tenis, y si alguien en vez de una raqueta de tenis pues no se lo imagina, pues lo puede hacer con cualquier otro tipo de elemento, aunque evidentemente aquí estemos hablando de raquetas de tenis, ¿vale? Si alguien fuese a comprar una raqueta de tenis, ¿qué cosas se preguntaría o cree que se preguntaría para comprar una raqueta de tenis? ¿Sí? Vale. Venga. Voy a hacer labor de inspección de campo, porque no tengo ni idea. Bueno, hacer la labor que queráis. Que os pongo un poco de música, para que veáis, qué majo soy. Luego cuando subamos el vídeo dirán, pero estos que bien se lo pasan en clase.
Bueno, ¿cómo lo lleváis? Bien, ya está. Yo también. Oh, qué guay. Yo también, lo que pasa es que no sé, veo a la gente tan entregada que igual soy una simplona. Pero es que de raquetas. Yo no tengo ni idea, o sea que Da igual. hace A años que ver, no juego, pero lo da que he visto igual. por ahí. A ver, escucharme un momento, ¿vale? Escucharme un momento. Da igual de lo que queramos hacer un catálogo, ¿vale? Al final, alguien que tiene el conocimiento del artículo va a poder aportar más cosas que yo os aportaré, ¿vale? Que a lo mejor habrá gente que no se le habrá ocurrido o no lo habrá pensado, pero va a haber cosas que ya desde un primer momento nos van a parecer lógicas o ilógicas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero que veamos. Entonces, voy a intentar hacer una cosa y me vais a dejar... Venga, perfecto. Sí. Vale. Voy a compartir con vosotros una pantalla. Venga. Bueno, Teresa, pues ya que has dicho eso, dinos tu primera opción de catalogación. A ver, yo he puesto material. Una, Teresa, no te lances. Una sola opción de catalogación. La que a ti más te guste. Pues por material. Material. Vale. Tamara. ¿Otra? Otra, que no sea material. No, que no sí, sea pero material. por edad y sexo. Espera, un momento. Esos son dos. Has dicho edad y sexo, ¿no? Sí, bueno, género queda mejor, ¿no? No sé. Edad. Sí, es que no sé. Por edad, por ejemplo. Edad. Es que no sé cómo. He intentado hacer dos columnas, pero bueno, espera, que lo voy a hacer. Lo voy a hacer con esto que seguro que lo hago bien. Perdonad un momento que dejo de compartir la pantalla y hago otro documento porque esto quiero que luego os lo subiré al Drive para que si alguien lo quiere coger, que lo veáis porque sí que creo que es importante, ¿vale? Vale. Venga, vamos aquí. Y entonces, ahora, perdón. Ahora os dejo ver la pantalla, ¿eh? Que es que no voy todo lo rápido que parece con el ordenador, aunque creo que sí, pero bueno. Vale, comparto de nuevo la pantalla con vosotros y entonces, en este caso, Teresa ha dicho por material, ¿vale? Material. Tamara ha añadido dos, se nos ha venido arriba, ¿vale? Y ha dicho edad, ¿vale? Y sexo, ¿vale? Se ha venido arriba. Tengo otra buenísima también. Un momento. La digan otros. No, vamos a que cada uno diga una, ¿vale? Y luego, si alguien tiene alguna más que no se han dicho, ¿vale? La decimos los demás. Venga, Aarón. Nivel de juego, principiante, medio, avanzado. No. De momento, nivel de juego. Vale. Más, venga, alguien que diga otra.
que no haya dicho ya. Alguien que Puesto, diga pero una vamos, que no haya salido. el longitud de mango, corto o largo, pero vamos. Longitud de mango. ¿Vale? Vale. Venga, más. Tipo de Marca. cuerda. Un momento. Susana. Tipo de cuerda. ¿Sintética o de- tripa natural? Vale. ¿Alguien ha dicho por ahí marca? Sí, por marca. Marca. Más. Diestro o zurdo. Oye, Mano. yo, esto que decís del tipo de cordaje que tiene tal, ¿no entraría dentro del material? No lo sé. Entiendo que eso sería Para mí el otra material es la característica. raqueta. Si es de madera, de fibra de vidrio, de aluminio, es la raqueta. Ya, Pero bueno, podría ser, porque claro, una cosa es la raqueta, otra es el cordaje y ahí puede haber infinitas combinaciones. ya. ¿Vale? No lo digo porque si no al final eso es un barullo que no sabes. Bueno, Digo, ahora lo vamos a ordenar. Vamos a ir Sí, dejando que digamos todas y luego ordenamos, ¿vale? sí, igual La estamos última- poniendo demasiadas y después para nuestra tienda Bueno, no hace falta tantas. bueno, ya veremos a ver si estamos poniendo demasiadas o demasiadas pocas, ¿vale? Ah, vale. ¿Eso? María José ha dicho la mano, ¿vale? Derecha o zurda, ¿sí? ¿Alguien acaba de decir ahora peso? Sí. Peso, Ujú. peso, vale. Más. Swing. ¿Cómo? Swing. Corto, medio, alto. ¿Qué es eso, Susana? ¿Cómo lo escribo? S, W, ¿Sí? I, N, G. Oye, parezco una aquí que domino que te cagas y no hago deporte en la vida, ¿eh? No haces más que mirar, Locos. no haces más que mirar internet. Ahí el tema, ¿Vale? ahí el tema. Es bueno también estudiar la competencia. Ujú. Claro, para Venga, saber más. cómo clasificado. Por la forma de la raqueta. Forma de la raqueta. Vale. Más. Hombre, si son de tenis, son de tenis, pero si yo Son vendo de raquetas, tenis. vale. Bueno, tenis, frontenis, Pues todo lo que se pueda. esa Son sería iguales. esa sería otra clasificación. El tipo del ¿Cuál? destino, que podría ser tenis, frontenis, pádel, squash. No, pádel es otro tipo de raqueta, squash es otro tipo de raqueta. La de tenis vale para frontenis y la de frontenis vale para tenis. Yo he puesto una que es para gente que sabe muchísimo menos que todo lo que se ha puesto aquí, que es si quiero regalar una raqueta y por no decir la de precio, que sería la principal, pero por colores. O sea, si yo no tengo ni idea de tenis, pues Colores. la Vale. que más el color que más le guste a mi sobrino. Vale, colores, venga. Más cosas. También estaría la del tamaño de... Es que no sé si la de Aaron, la de forma de la raqueta se refería a eso, pero es el tamaño de... No sé, es que no sé cómo se llama el nombre La técnico. paellera. Sí, exacto. Sí, la yo- forma ancha, Yo entiendo larga. que sí, que Aarón se refiere tanto a la forma como al tamaño de la paellera. La paellera es la zona donde la bola impacta, ¿vale? Menos a los malos que damos siempre con el mango. Quiero decir, a los que saben jugar y dan dónde están las cuerdas. Eso se llama la paellera y yo entiendo que hablamos de la forma de raqueta. Vale. ¿Rango de precio también valdría? Precio, bien, también valdría, sí. Upa. Precio, vale. Venga, hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Alguna que no hayamos dicho? No. Venga. Yo os estoy haciendo algo que hago con mis clientes, ¿vale? Para que veáis si esto sirve de algo o estoy ya, dejaros claro que estoy ido de la cabeza, ¿vale? Vale, pues aquí vamos a poner vamos a poner este cuadrito, lo vamos a poner en verde más chulo, ¿vale? Este lo vamos a poner en un cuadrito amarillo, ¿vale? Y este lo vamos a poner en un color rojo, ¿vale? Verde, amarillo y rojo. Cosas que una persona que no tiene ni pajolera idea de tenis, con perdón de la expresión, ¿vale? Puede utilizar para comprar una raqueta, según hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces ahora yo voy a coger todas estas cosas de aquí, ¿vale?
y las voy a ir colocando en los diferentes cuadritos en función de que la persona que no sabe nada de tenis o un poco de tenis me pueda contestar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Vale. Venga, empezamos por la última. El precio. ¿Alguien que no sepa de tenis puede saber el precio que se quiere gastar en una raqueta? Sí. En principio sí, ¿vale? Luego ya veremos si realmente eso es indicativo o no es indicativo para poder elegir una raqueta. Pero alguien que no sepa de tenis podría dedicarse a el precio. Vale. El color. También. También. Venga, pues el color también. Colores. Vale, también. Perfecto. La forma de la raqueta. Aarón, que lo has dicho tú, va. Sí. Si yo no sé de tenis o sé poco de tenis, ¿conozco qué forma de raqueta debo de comprar? No. La que debo no, la que No, me claro, puede hostia, gustar. tú te Sí. gastas 90 euros en una raqueta y al final no es la que te tienes que usar y te vas a quedar súper contento con la tienda online. Sí, sí. No, no, claro, es que valoramos esto, valoramos al cliente. Este catálogo lo estoy haciendo para mis clientes, no lo estoy haciendo para yo colocar las raquetas, porque yo ya sé, yo que soy el que vendo las raquetas, sé un mogollón de raquetas, ¿vale? Entonces, ¿dónde pongo esto? ¿En amarillo o en rojo? Pues yo lo pondría quizás en rojo. La forma de la raqueta va muy relacionado. Si es principiante, se coge una raqueta más ancha para tener más paellera. Y si no, pero No, pero no me refiero a esto. O sea, yo lo que aquí estoy colocando aquellas cosas que o bien son útiles para decidir la compra de una raqueta, ¿vale? Y, a ver, verdes son útiles para decidir la compra de una raqueta o el señor que va a comprarlas tiene esa información, ¿vale? sí. Rojos no son útiles para la compra de la raqueta, ¿vale? O no tiene esa información, ¿sí? Sí. Y amarillos es que son útiles, pero el cliente no tiene esa información. Pues amarillo. ¿Vale? Correcto. Esto es importante, perdón, lo he pegado 2 veces, pero yo como cliente no sé qué forma de raqueta tengo que coger. Posiblemente iremos a hablar con alguien que juegue mucho y a lo mejor ni tan siquiera lo sabe, ¿vale? Sí, sí. ¿Y el swing, Susana? El swing, pues lo mismo. Eso, gente muy especializada puede saber. ¿Pero realmente es importante en general el swing para comprar una raqueta? Es que depende el cliente que entre en la tienda, claro. Ya, Si vale. entro yo y quiero hacer un regalo de comunión, pues no tengo ni idea. Pero vamos a ver, tenéis que partir de la base. Es que Sí, esto pero es parte algo de la base que tenemos mucho cliente. Es algo, sí, vale, pero es algo que siempre todos cuando hacemos este ejercicio dices, no, pero un tío que sepa mogollón de tenis, un tío que sabe mogollón de tenis, si entra en nuestra tienda online, directamente se va a comprar o pone en el buscador las raquetas que quiere, que sabe comprar. Y todas las características que hemos puesto nosotros le da igual, porque ya tiene la información suficiente para poder comprar. ¿Vale? Yo cuando compro una cámara de fotos, que es algo que no soy un mega especialista, pero sí que tengo bastantes conocimientos sobre fotografía, lo que hago es, ya sé la marca, el modelo, la resolución, los objetivos, el no sé qué, y entro en las diferentes tiendas buscando esa cámara. Con lo cual, lo que me cuenten de esa cámara a mí ya me da igual. Me interesa el buscador. Con lo cual, esto a mí no me aporta nada, ¿vale? Creo que el swing es un dato excesivamente técnico, creo, ¿eh? Pero bueno, yo de momento lo vamos a colocar en la parte amarilla, para que no te enfades, Susana, que tienes mala leche, ¿vale? Pero vamos a colocar en la parte amarilla, ¿vale? No digas eso, que la gente no me conoce. Bueno, bien. El peso. Isaac, una pregunta. Dime. El rojo has dicho no es El importante. rojo no es útil para comprar una raqueta, para tomar una decisión. Pero el cliente sabe o no sabe eso, es indiferente. Me da igual. Vale, no es importante. No es útil, ¿vale? Vale, vale. ok. El peso de la raqueta. ¿Es útil para comprar una raqueta? Claro que es útil, pero no lo sabemos. Pero tú no sabes si te tienes que comprar una raqueta de 100 gramos o de 115. Claro.
No tienes ni idea, ¿vale? De hecho, no tienes ni idea de cuánto pesa una raqueta de tenis. Normalmente, ¿vale? Con lo cual, ahí va, que se me ha quedado el swing. Con lo cual el peso lo pondremos aquí, ¿vale? Vale, perfecto. La mano. ¿Sé si soy diestro o zurdo? Sí, claro. Claro. ¿Y es útil? ¿Hay raquetas para diestros y raquetas para zurdos? Ni idea. Si las hay, estaría en el verde. Si no las hay, estaría en el rojo. ¿Lo veis? Sí. Claro, yo no voy a hacer una categoría si no hay raquetas para zurdos. ¿Vale? Vamos a ser buenos y vamos a pensar que existen raquetas para zurdos, que creo que no, pero lo dejo allí. Venga, seguimos. La marca. ¿La marca es útil para decidir la compra? Bueno, podemos pensar que sí. Si el cliente es marquista, sí. Podemos pensar que sí. Lo podríamos incluso llegar a poner en el verde, ¿vale? Me puede valer, ¿vale? El tipo de cordaje, ¿es útil para decidir la compra? Pasa lo mismo para profesionales y para gente... Para todo el mundo es útil. Lo que pasa es que yo, ahora veremos, no sé qué tipos de cordaje existen. Amarillo. Pero es útil, porque una persona que está empezando a jugar a tenis no puede llevar el mismo cordaje que una persona que es un profesional. ¿Vale? Entonces, directamente el tipo de cordaje lo colocamos en la parte amarilla, ¿vale? Longitud del mango. ¿Es útil? ¿Sí? Sí. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Yo no sé cuál es la longitud del mango que me tengo que comprar. Con lo cual la pongo aquí, ¿vale? Nivel de juego. Hombre, eso ¿Es todo útil? lo tenemos más claro. Sí. Totalmente ¿Es útil. Sí. Sí. ¿Y lo sé? Sí. Sí, sabemos claramente. Acabo de empezar. Juego 2 días a la semana. Juego todos los días. No lo sé. Pues aquí. Soy profesional. Claro. Opa. Marca. Los voy poniendo. Vale. Sexo. Yo desconocía que se podía clasificar por eso. ¿Por qué no? Ahora veremos, ahora hablamos de ello. ¿Es útil el sexo? En teoría puede ser. Sabemos el sexo, ¿vale? Y puede ser importante que haya clasificación de raquetas para hombres y mujeres. Pues por si acaso la voy a poner en verde. ¿Vale? Lo hay. Sí que hay, sí. No, sí, ya. La edad, lo mismo, ¿vale? En verde. En verde, ¿vale? Y el material, pues le ocurre lo mismo que al resto, ¿vale? Que la pondríamos en amarillo, ¿vale? Porque es importante, pero el que lo va a comprar no conoce el material. De momento no está mal porque no nos ha salido ninguna en rojo. Vale, genial. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Además de luego ya decidiremos si esto realmente son o no son categorías de nuestro catálogo o cómo lo voy a hacer, ¿vale? Lo siguiente que tendría que decir es, vale, si estas cosas de aquí son importantes para mí, ¿vale? Que quizá ya os digo, a lo mejor el swing podría estar en otro sitio o tal, tengo que ver si tengo preguntas sencillas que son capaces de responder a esto, ¿vale? ¿Sí? Es decir, si estas preguntas las puedo responder con o esto de aquí lo puedo responder con otro tipo de pregunta. Y os pongo yo un ejemplo, ¿vale? La longitud del mango de una raqueta se calcula por la altura del jugador. A jugadores más altos, raquetas con mango más largo. ¿Vale? Entonces, si yo la longitud del mango la coloco aquí, pero en vez de llamar la longitud del mango, la llamo altura, altura, longitud del mango, todo el mundo me sabe o sabe aproximadamente su altura. Y con la altura yo ya le doy el valor añadido de decirle cuál es el tipo de raqueta o la longitud de raqueta que debe de utilizar.
¿Esto es más útil o menos útil que calcular por longitud del mango? Es más ¿Hola? útil y ya da una explicación de qué material elegir. O sea, qué No, modelo no, elegir. yo no he hablado de material, he hablado de longitud del mango exclusivamente, de momento. Sí, que A ver, del potro no lleva la misma raqueta igual de grande que Rafa Nadal. Y son los dos, bueno, no, Rafa Nadal es mejor que del potro. La diferencia es que Rafa Nadal mide unos 70 y poquito, ¿vale? Y del potro mide 2 metros. Entonces, simplemente, pues del potro necesita una raqueta más larga. Entonces, las raquetas se calculan, bueno, realmente no sé si alguna vez alguno ha ido a comprar una raqueta, pero tú lo que haces es coger la raqueta, te la pones así, no sé si se me ve, la coges con la mano y es la longitud de tu brazo tiene que ocupar la raqueta, más o menos. Y eso, a no ser que tengas algún tipo de problema, según la altura que tengas, pues el brazo va a ir más o menos en concordancia, ¿sí? ¿Vale? Con lo cual, yo con la altura de una persona ya puedo decirle, ya puedo clasificar las raquetas por altura. Tanta altura, tanta altura, tanta altura, tanta altura, tanta altura, tanta altura, ¿sí? Y ya eso me implica que le estoy ofreciendo una longitud de mango. ¿Lo veis? Sí. Sí, vale, gracias. Vale. El peso. ¿Qué implica cuando una raqueta es más pesada o menos pesada? Pues normalmente las raquetas infantiles, junior, para mujeres, suelen ser menos pesadas que las raquetas para hombres. Suelen ser, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo la edad y el sexo, que con esas dos, ¿vale? Si alguien me dice que es una mujer, ya le voy a dar un tipo de raqueta, ¿vale? Y si alguien me dice que tiene 15 años, ya le voy a dar otro tipo de raqueta, ¿vale? Con lo cual el peso estaría incluido en las categorías de sexo y edad. ¿Lo veis? O sea, lo hemos hecho bien. El peso es una categoría que yo tengo que decir, pero yo no sé. Buenas, caballero. Yo no sé lo que pesa una raqueta de mujer ni una raqueta de hombre, pero sí que sé que quiero comprar una raqueta para mí, que soy un hombre y que tengo tal edad. Entonces sí que me pueden recomendar una raqueta dependiendo del peso. Posiblemente si compra una raqueta a una persona de más de 65 años le den una raqueta de menor peso o no, no lo sé, ¿vale? Con lo cual el peso ya lo tendríamos definido, ¿sí? Vale. El material... ¿Qué implica el material? Que pese más o menos. Si es que pesa más o menos y me acabo de cargar el peso, me cargo el material porque el material va dentro del sexo y la edad. Vuelvo a repetir, me lo estoy cargando como categoría. No quiere decir que luego en la ficha de mi raqueta de tenis no ponga lo que pesa o no ponga que es de tal material, ¿eh? Eso es otra cosa. Sí, no estoy como de solución. Eso es otra cosa. Me lo estoy cargando a la hora de que la gente seleccione. ¿Lo veis? Porque alguien que sepa y quiera buscar raquetas de fibra de vidrio, pondrá en el buscador fibra de vidrio y le saldrán. Hoy estoy hablando exclusivamente de catálogos, ¿vale? Entonces, yo creo, y normalmente el material nos lo cargaría, ¿vale? El tipo de cordaje, el swing y la forma de raqueta, ¿con qué tienen que ver? ¿Con qué creéis que tienen que ver? Con la forma de juego. Con el nivel de juego. Con el nivel de juego, sí. Entonces, yo puedo preguntar por nivel de juego, que es algo muy subjetivo, o puedo hacer dos preguntas también, que también pueden venir muy bien. Una, días que juegas a la semana, ¿vale? O asiduidad, o llamarlo como queráis. Y otra pregunta que suele haber en este tipo de webs que me pueden ayudar a dirigir mi compra, ¿vale? De una manera, bueno, pues también relativamente correcta, es la superficie en la que juego. Posiblemente no necesitaré la misma raqueta si juego en tartán, que si juego en tierra batida, que si juego en césped. Entonces, superficie habitual de juego, tierra batida. Pues para tierra batida, ¿vale? Como en tierra batida la bola bota menos, necesito un cordaje mucho más tenso.
y mucho más fuerte que para hierba, ¿vale? Pero fijaros, claro que Rafa Nadal sabe que Rafa Nadal o una persona que entrena tenis sabe qué raqueta tiene, pero yo no lo sé. Yo lo que sé es que voy a jugar a tal club, que juego en una pista de tartán y que voy a jugar 2 veces a la semana. Entonces, la tienda online me puede ir enseñando a través de preguntas o a través de categorías o a través de lo que sea, raquetas que coincidan lo más posible con mi forma de jugar, ¿vale? O con mi forma de trabajar. ¿Sí? ¿Lo veis? Sin necesidad de preguntarle cosas raras al cliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, queda claro. ¿Vale? A partir de aquí lo que tendríamos que hacer es de todo esto que hay aquí, ¿vale? Tendríamos que decidir qué cosas son categorías en sí de un catálogo, ¿vale? Y qué cosas son simplemente filtros laterales. Porque al final resulta que si yo monto una tienda de raquetas, ¿cuántos catálogos haríais? Teniendo en cuenta que esto, ahora que tenemos esto de aquí del verde, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo lo montaríais? Aquí yo ya no sé. O sea, quiero decir, yo ahora tengo mi tienda de raquetas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Bueno, Dime, Aarón. no, yo haría una que veo muy clara es para quién. ¿Cómo para quién? No te quién? Si es entiendo. niño, mujer, adulto, ¿para quién? ¿Vale? O sea, sexo. Sí, bueno, sí, como lo de zapato hombre, zapato mujer, ¿para Vale. quién? Sí. Vale. ¿Alguna más? Quizá el nivel de juego también lo veo importante, lo veo como una categoría fuerte. Exacto, son fundamentales. O sea, tú, por lo que me estás diciendo, perdona, ¿eh? Mezclaríamos sexo, edad, ¿no? En una única categoría. Yo te digo, lo que quiero es que este ejercicio que estoy haciendo y que no os creéis que esto de los semáforos lo hago así para que quede chulo, sino para que luego tengamos realmente un documento con el que trabajar, ¿vale? Y nivel de juego. ¿Vale? O sea, esto, por ejemplo, serían mis 2 catálogos fundamentales, ¿vale? ¿Sí? Podría ser, ¿no? Y el resto de cosas que fuesen realmente filtros, ¿vale? Que estuviesen en cada uno de esta vista, ¿sí? Pero, a ver, Sí, venga. El precio es igual de importante o más. Lo digo porque todas, a ver, si vamos a copiar. Pero no es que sea importante. A ver, yo no estoy diciendo que no sea importante. Yo lo que me refiero es que cuando tú entras a la web, tú entras a comprar una raqueta por precio. No. Entonces no es tan importante. Yo digo, yo entro a comprar una raqueta y digo, ostras, quiero una raqueta para mi hijo, ¿vale? Y mi hijo es, pues, para un niño, ¿vale? Menos de 15 años. Pincho allí. Me enseña todas las raquetas que hay menos de 15 años. Y ahora, a la izquierda tengo un montón de filtros que puedo seleccionar el precio, que puedo seleccionar si es diestro o zurdo, que puedo seleccionar que la quiero verde. Esto de aquí abajo son los filtros que me permiten seleccionar cuando ya he entrado en esa categoría. No quiero decir que esto no sea importante, pero yo entro, es más lógico. Yo creo que es más lógico entrar a comprar por sexo, edad o por nivel de juego. ¿No? Creo, no lo sé. Estamos aquí definiendo. Yo tengo una duda ahí con... O sea, a mí, por ejemplo, sí me da cierto sentido que también exista por marca. Porque... A ver, si es totalmente principiante y empieza a jugar por primera vez a tenis, está claro que las 2 primeras son las más importantes. Pero si soy alguien que ya juega a tenis o que ya estoy en un nivel amateur o incluso profesional o experto... Pero si estás en un nivel... Eso, ahora... No, bueno, yo en la marca estoy de acuerdo contigo, pero no penséis en los amateurs o expertos, ¿vale? Pensar en
el que ya sabe... Sí, entra pero directamente- incluso yo, por ejemplo, a ver, yo hace muchos años que no jugaba a tenis, pero cuando jugaba, cuando era más crío y tal, recuerdo que compraba siempre la misma marca. O sea, estuve durante muchos años Claro. comprando la misma marca porque era la de raqueta que a mí me gustaba. Probablemente habría otras que fueran igual de buenas Sí, o claro. mejores. Pero el hecho de que yo estuviera a gusto con esa raqueta, a mí me gustaba cómo jugaba. Entonces siempre iba a buscar ese tipo de raqueta, de esa marca. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir, que eso es para, por decirlo de alguna manera, gente que al final, bueno, ya tiene un conocimiento. Y sí que puede ser, bueno, pues lo que tú dices. Yo, por ejemplo, no juego al tenis, pero juego al pádel y siempre juego desde hace muchos años con el mismo tipo de raqueta. Mi única diferencia es que poco, pero algo aprendo, pues bueno, voy comprándome una raqueta un poquito mejor, pero nada más, ¿vale? Ya está. Pero bueno, repito, ¿vale? Vamos a suponer que tuviéramos sexo, edad, nivel de juego y marca, ¿vale? Ya tengo las tres. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora y qué es lo que os recomiendo? Y vuelvo a repetir, yo esto lo estoy haciendo con el tenis, lo podéis hacer con vuestra tienda online, con lo que queráis, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que yo siempre les recomiendo a mis clientes que hagan es que decidan qué subcategorías voy a tener aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí diría, vale, pues, por ejemplo, en el caso de sexo, edad o llamarlo como queráis, ¿vale? Opa. Pues tendría, opa, mujer, hombre y niño, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale, y luego lo que sí que sería interesante, y ya os adelanto que es muy interesante, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues, pero esto ya me lo daría el conocimiento. Por ejemplo, menos de 10, entre 10 y 15, y por ejemplo, de 15 a 17, ¿vale? A partir de 17 años, bueno, por mi experiencia y lo que tengo en casa, ya son hombrecicos, ¿vale? O hombres enteros. ¿Sí? Entonces ya tendríamos esto. Y ahora lo siguiente que tendría que tener claro es, vale, alguien que entre aquí, ¿qué filtros necesita? Pues necesita, por supuesto, el filtro de marca, el filtro de mano, el filtro de colores, el filtro de precio, el filtro de altura y el filtro de nivel de juego. ¿Vale? Es decir, si lo quiero hacer realmente bien, cuando alguien entra por aquí, tiene que tener el filtro de nivel de juego. ¿Sí? Porque yo puede ser que entre a ver raquetas para hombre y busque pues un nivel de juego el que a mí me interese. ¿Lo veis? ¿Hola? Sí. Por un lado es una categoría y por otro lado es un filtro. Porque si no, no tiene sentido. Y en el caso del nivel de juego, pues pasaría algo parecido. Yo tendría el nivel de juego y nivel de juego tendría principiante, pues yo qué sé, 2 días a la semana, porque si empezáis a poner amateur, profesional, no sé qué, pues están, por ejemplo, algo que sí que suele ser muy típico, federados, cursillistas, yo qué sé, o gente que da clase, no sé, lo que queráis. Pero vuelvo a repetir lo mismo, aquí, aunque yo esté con este nivel de juego, tendría que tener todos los filtros que tengo también en la parte de sexo y edad. Y lo mismo ocurriría con marca. Tendría que tener todos estos filtros más sexo más nivel de juego. ¿Lo veis? Sí, Sí. sí. Entonces así conseguiría tener un catálogo. ¿Vale? Y un catálogo que realmente sería útil para la gente que va a entrar en mi web. Le coloco las 3 características por las que yo considero que él puede entrar y luego además, una vez que entra en cada una de ellas, le doy pues una serie de filtros o una serie de caminos que nos van a permitir de alguna manera y de una manera más o menos sencilla poder llegar a eso, ¿vale? A partir de aquí ya, nadie lo habéis dicho, ¿vale? Pero esto es muy clásico.
puedo crear otro tipo de etiquetas como, por ejemplo, yo qué sé, ofertas del mes, descatalogadas, o la raqueta, raquetas de famosos, entre comillas, ¿no? Porque puede ser que alguien me llegue, ya sabéis que esto, en este caso, como en tantas otras cosas, no, es que quiero jugar con la raqueta que lleva Nadal, o los chicos que quieren jugar todos con las botas de Messi. Pues vale, pues eso, pero eso ya no son ni categorías ni son nada, sino son cosas simplemente que nos pueden, bueno, pues hacer que esto sea más sencillo, ¿vale? Pero esto lo exportamos a cualquier tienda online, lo exportamos a la tienda online de Susana, por ejemplo, ¿vale? Y entonces Susana va a vender, como decíamos el otro día, va a vender faros de camión, ¿vale? Y a lo mejor dentro de la categoría es faros de camión y va a tener una etiqueta que es marca, ¿vale? O va a tener una etiqueta que es marca y otra etiqueta que es modelo. Bueno, pues no lo sé. Ya dependerá un poco de lo que ella pueda dar y de lo que podamos hacer. Esto está muy chulo y es muy guay y para esto hay que pegarse mucho rato dándole vueltas al coco, ¿vale? Pero esto tiene un problema. ¿Qué problema creéis que puede tener? Bueno, primero que tenemos que conocer nuestro producto, que eso lógicamente ya lo hemos dicho, pero ¿qué problema tenemos que alguna vez lo hemos dicho? ¿O qué problema creéis que podemos tener con esto? Que puede ser que no tengamos productos de todas las, no sé, categorías o subdivisiones que hagamos. Eso puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, si tú no tienes producto ahora mismo de raquetas para menos de 10 años, no sacas la categoría y punto. Es preferible que lo tengas pensado por si algún día tienes, ¿vale? Esto sí que te lo digo. Pero bueno, si no tienes ahora no pasa nada. Pero vuelvo a otra pregunta, a otra historia. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar? ¿Demasiada información a lo mejor para una persona que no sepa o qué? No, si no hay información de más, son filtros. Sí, yo el problema que veo es que de nosotros hacia el trabajo que supone, o sea, estamos creando filtros horizontales completamente que nos obligan a tener todos los productos a la vez. Entonces, lo que comentábamos hace unos días, ¿no? Que si tenemos ciertos productos que vendemos bien desde el principio y hay otros que vendemos menos, pero que, bueno, que como tienda tenemos que tener estos filtros nos obliga a tener toda la gama de productos casi desde el principio. Ya, pero no solamente a tener toda la gama de productos, que no lo tengo yo eso tan claro, que creo que sí, pero no. Pero sin embargo, lo que sí que nos obliga a tener, y es lo que hablábamos desde un primer momento, es que tener todos estos filtros y este tipo de clasificaciones tan detalladas, que están muy bien, ¿vale? Pero tan detalladas como esta, y que esto es una pasada, que ojalá montásemos o tuviésemos todas las tiendas online montadas así, ¿vale? Lo que nos obliga es a tener mucha información de los productos y desgraciadamente no siempre tenemos toda esa información de los productos, ¿vale? Es decir, poder elegir, o sea, saber qué altura tiene la talla, o sea, qué altura tiene tiene una raqueta y le puedo recomendar a una persona u otra, ¿vale? Me obliga a, por supuesto, saber esa regla de 3, pero que yo ya la voy a saber porque para eso sé de raquetas, ¿vale? Pero sobre todo me obliga a tener que tener siempre la longitud o la altura, perdón, la longitud del mango de todas mis raquetas. En el momento en que yo compre una raqueta de marca Adidas y no me llegue ni la longitud de la raqueta ni el peso, estoy jorobado. Porque voy a tener que hacer algo para calcular o para saber la longitud y el peso. ¿Lo veis? ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? Sí. Claro, entonces esto es un tema complejo. Quiero decir que si yo me voy a ver si puedo entrar. Perdón. Si yo me voy, por ejemplo, a esta tienda que os voy a enseñar ahora, que es una tienda de puzzles, ¿vale? Sí. Vale, entonces, si vemos esta tienda, os comparto, ¿vale? Vale, pues esta tienda de aquí tiene un montón de puzzles nuevos, no sé qué. Fijaros, tiene una categorización por número de piezas, ¿vale? Otra categorización por marca,
¿vale? Otra categorización por autor del puzzle y otra categorización, bueno, pues por personajes, incluso por, bueno, por temas, ¿vale? ¿Sí? Claro, si yo, por ejemplo, estoy buscando un puzzle de 2000 piezas, pues como reciba un puzzle y no sepa las piezas que tiene el puzzle, que en este caso no va a ser porque normalmente siempre lo pone en la caja, pues evidentemente mi clasificación de los artículos se viene abajo. ¿Y no te vas a ¿Veis poner a contar piezas? No, claro, pero a ver, el caso de las piezas es el más salvaje, ¿no? Pero, por ejemplo, ostras, si yo vendo alimentos y hago una clasificación por con gluten o sin gluten, imaginaros que yo no tuviese la información de cuando recibo un alimento si tiene o no tiene gluten. Yo Pues además, entonces, evidentemente no podría hacer esa clasificación. Entonces tenemos que poner categorías que además respondan a la mayoría de la información que vamos a tener habitualmente. Pero claro, claro. Y por mucho que me guste a mí, por ejemplo, el sin gluten, como has dicho tú, por ejemplo, si sé que la mayoría de los productores no lo indican, la voy a quitar Claro. porque si no es absurdo. Claro. Otra cosa es que en el caso del gluten lo tienes que poner, ¿vale? Pero Claro, no como pero una categoría, lo tienes que indicar. sí, pero vamos, te decía, o como en las raquetas, Sí, para sí. que no nos metamos Sí, en problemas. como la mano, por ejemplo, que has dicho tú, Eso que has es. dicho zurdo o diestro. Si no todos los proveedores indican si sus raquetas son para zurdos o para diestros, no Pues no lo lo puedo pones. usar como una categoría ni como un filtro, Exacto. porque no poseo esa información. yo tengo una pregunta además. Dime. Esto también te obliga a tener unos productos básicos, dijéramos, claro, y con lo que cambia el mercado, con la velocidad, o sea, las raquetas que van saliendo nuevas, ¿no? ¿A qué te refieres con los productos básicos? No te entiendo. Pues que toda esa información tú la metes de cada producto que tienes. Por ejemplo, yo tengo una tienda que tengo 10 tipos de raquetas, ¿no? Y pongo toda la información, como hemos explicado, de esas 10 raquetas. Pero la temporada que viene me vendrán 5 raquetas con otras prestaciones. ¿Sabes qué quiero Pero ¿qué decir? otras? Es que no entiendo lo de otras prestaciones. Eso es lo que Pues no no lo acabo de sé. entender. Hombre, en O sea, cuestiones de quiero decir, raquetas, en no, cuestiones de pero raquetas, ponme un ejemplo con lo que tú quieras, Begoña. Sea con raquetas o sea lo que sea. pues con la velocidad que llevan que avanza todo, que las cosas cada vez tienen, no sé, como más prestaciones o más, Pero ¿qué más da? no sé. O sea, quiero decir, si yo he clasificado por hombre, mujer o niño, siempre la gente serán hombres, mujeres o niños. No va a Vale. existir nada más. Bueno, déjate. Bueno, bien, sí, pero, o sea, quiero decir, que es que esto funciona así. Si yo el nivel de juego he decidido clasificarlo por principiante, 2 días a la semana, federados, cursillistas y profesionales, pues es la clasificación que yo he decidido. El producto que me venga tiene que encajar en esa clasificación. Y si no encaja, tendré que meter un añadido nuevo. Si ahora resulta que empiezo a vender raquetas de tenis que solo son aptas para jugadores de Grand Slam, pues meteré una categoría nueva que será Grand Slam. Y ya está. Claro. Pero, Sí, por ejemplo, en un ejemplo más fácil, si a mí me viene una raqueta, yo qué sé, de color arcoíris, sí. yo qué sé, y hasta ahora no tenía pues lo que tengo que hacer es una categoría con el color arcoíris. Claro. Pero esto es lo mismo que os he dicho con el vino sin denominación de origen. Sí, vale. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si yo voy a utilizar el filtro de color, por ejemplo, pues normalmente se suele hacer los colores habituales. Puede ser que mañana, ostras, te llega una raqueta dorada, ¿no? Que es súper molona. Bueno, pues lo añades y ya está. Y siempre se hace un filtro de multicolor. Ajá. Para aquellas raquetas que no son de arcoíris, son de 3 colores o de 2. Y ya está. Se acabaron los problemas. ¿Vale? Vale. O sea, lo que quiero decir es que tú vas a hacer una clasificación o tú vas a hacer una forma de clasificar tus productos, ¿vale? Con una lógica de esa clasificación. Y esa clasificación que tú hagas tiene que ser suficientemente flexible como para permitirte meter cualquier tipo de producto, ¿vale? En esa clasificación. Y en el ejemplo, por ejemplo... Espera un momento, María José, un ah, segundito. Si tú has puesto
rosado, tinto y blanco, ¿vale? Y no has puesto achampanados, pues es que no vas a vender champán. Si mañana te empiezan a llegar champanes, pues tendrás que hacer una categoría nueva, ¿vale? Pero es que no hay más vino que blanco, rosado o tinto. Si mañana llega un chef de estos que hace fusión y decide crear un vino mezcla de rosado con tinto y lo llama tisado, pues lo siento, creas una categoría nueva que sea tisado. O sea, es que contra eso yo no puedo, ni yo ni nadie podemos hacer nada, ¿vale? No sé si eso responde, Begoña, a tu pregunta. Sí. O sea, siempre vas a tener una categoría, digamos, saco, por decirlo así, pero, claro, si pasa algo, pues que no lo vamos a poder saber, ¿vale? María José, ahora sí, perdona. Nada, perdona tú. Quería hablarte justo de la categoría saco, como la acabas de definir. En el caso de los vinos o de las raquetas, el color arcoíris, como has dicho antes, que no hagamos una categoría para meter, que queda muy mal o cutre, no sé cómo has dicho, una categoría solo con un producto. O sea, raqueta arcoíris, le hago la categoría arcoíris y aparece una raqueta. O vino rojo de ese y claro, aparece solo. pero sí, a ver, se supone que si tú pones una categoría que se llame multicolor, bueno, pues a lo mejor hoy solo tienes una raqueta, pero va a haber más raquetas de ese estilo, ¿vale? O Vale. si es un tipo de vino nuevo, o imagínate, yo qué sé, que estoy vendiendo móviles y ahora inventan los móviles, por decir algo, con pantalla por delante y por detrás. Vale. ¿Vale? Pues, Y bueno, claro. en el caso de los vinos, por ejemplo, que se me ocurre un ejemplo más clarificante para mí, si yo tuviera, por ejemplo, el Don Simón por un lado, ¿Sí? que podría estar en la categoría de vinos peleones, por ejemplo. Y luego tengo otro vino que es el frisado. Y luego tengo otro que es la mezcla esta del chef. ¿Sería mejor hacerle a cada uno una categoría y llamarla como frisados, mezcla de chef y peleones? Si tú tienes un catálogo, pero claro, peleones, o sea, a ver, sería un catálogo por categoría de vino, pero tú no puedes poner a ver, esto es como lo que os decía yo el otro día, ¿vale? Con lo de los filtros que te pasaba a ti con lo de kilómetro cero y ecológico. Sí. O sea, un filtro de una categoría de vino peleón no puede estar en el mismo catálogo que el vino tinto. Porque ese vino será peleón y tinto, o peleón y rosado. Ya, pero Entonces, si tú creas una categoría de vino peleón, tienes que tener un catálogo que contenga peleón para gourmet, o sea, bien, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues ya lo metes como tú lo quieras meter. Pero cuando hagáis un catálogo, vuelvo a algo que os he dicho al principio, es que todas las categorías al mismo nivel tienen que ser homogéneas, si no, no vale ese catálogo. Sí, lo que te quería decir es que si sería mejor poner un título a cada una de esas categorías y llenarte con 3 categorías más, o poner una, por ejemplo, que fuese otros y que entrasen los 3 vinos ahí. A ver, yo, si no vas a tener nunca más de un vino, no hagas una única categoría para un vino. Vale, ok. Pero si es algo que vas a empezar a esto, claro, hombre, en algún momento vas a tener un producto e irás creciendo, ¿no? Pero un poco por eso. Es un poco sentido común, ¿no? O sea, el decir, ostras, ¿por dónde voy a tirar? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, mañana más, ¿vale? Tengo ya los PrestaShops instalados, ¿vale? Si puedo esta misma tarde, os iré enviando los accesos, ¿vale? Vale. Pero ya tengo todos los PrestaShops creados, incluso los que me pasasteis ayer, ¿vale? Pero has dicho los PrestaShop. Ay, PrestaShop, perdón, que se me ha ido la cabeza. Los WordPress. Ah, vale, perdón. vale. Perdón, no te asustes, no te asustes. A mí me iría bien también. Sí, ya. Nos iría a todos bien. No pasa nada. Bueno, ojo, si alguien está... no lo vamos a ver, pero si alguien quiere que le deje un PrestaShop durante unos días, yo no tengo ningún problema por montaros un PrestaShop y cada uno que disfrute en su tiempo con lo que quiera o pueda, ¿vale? Ya que no podemos salir mucho, pues por lo menos que podamos, que el que quiera que aprenda. A mí me da igual.
tengo 20 gigas y una máquina bastante potente como para poder montar bastantes historias, ¿vale? Con lo cual, lo que queráis, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, señores, mañana nos vemos.